Suscríbete a la Panterita. Kia, CBD Forte, Lasca, un rápido alivio. Isuzu es invencible por naturaleza. Prende tu pasión por la albirroja. Prende Tokio. Somos ABC Cardinal 730 AM. La radio más potente del país. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, Bruno, saludo a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Fabio Martín, ¿cómo te va? Buen día. Buen día para todos. Interesante lo de la lista de reservados de la selección. Sol de América, campeón de la intermedia. 2 de mayo ya sabemos que ascendió. Y a nivel internacional, que bueno, tema de los paraguayos a nivel de fútbol argentino. En Córdoba ayer, 2 golazos. Qué bien, mucha y buena presencia de los paraguayos. El caso de Ramón Sosa. Y los cordobeses que el caso ya... de los que están en Tigre. No, Matías del Modri Galarza. Matías Modri Galarza. Sí, señor. Sí, interesantísimo, ¿verdad? Sí, Vos te referías a Galarza. Sí, Matías Galarza que también... Estaba en Brasil y ahora es compañero Ramón Sosa en Talleres. Claro, él debutó en la Copa Argentina hace poco y ayer hizo un golazo. Junto a Ramón para Sosa Ramón Sosa primero. 4-0 contra el gol de Sosa contra Barraca Central, estadio lleno, el lunes de la noche. Lo dejó parado el arquero y después el gol de Matías Galarza, que él jugó algún amistoso por la selección, pero amistoso nomás, ¿no? Sí. O sea, no está todavía blindado, como se dice. El era Guillermo llegó a jugar de suplente, ¿verdad? Pero amistoso. Amistoso, sí. ¿Alguna jugó tiempo como carrilero? No, de hecho, él es muy recordado porque perdió un vuelo. Porque él había sido convocado para la gira asiática. Y que vio mal la fecha pero él era jugador de Guillermo. El que no jugó fue Blas Rivero, ¿eh? Estuvo en el banco pero sin ingresar. O sea, no es titular. Ahí está. Por lo que vemos. Galarza y su gol también para Talleres. Me imagino que va a estar... Dentro de lo que vos decías, Bruno, el tema de la foja cero, creo que no toca mucho, me imagino. Es más, le agrega jugadores, me parece, ahora Garnero, a la lista de reservados. Está, por ejemplo, en la lista de reservados Juan Escobar. Que no estaba anteriormente. No estaba, está Adam Vareiro, que no estaba en la lista de reservados. No. Anthony Silva está, pero estaba ya en la lista de reservados anteriormente. ¿Cómo hay que explicar este tema de la lista de reservados? Por ejemplo, vamos a suponer, Fabio Martín, vos sos zaguero central. Sí. ¿Verdad? Ariel también es zaguero central. Vos te lesionás y vos ya hiciste tu lista de convocados y vos tenés que suplir ese puesto. Si vos no enviaste al club donde vos jugás, vamos a suponer Sport Cardinal, ¿verdad? O Sport ABC, ¿querés decir? ¿Cómo querés? Decime nomás vos, Sport 730. Sport 730. Sport 730. Bueno, entonces vos, zaguero central, si yo no envié a Sport 730 la lista reservada, no te convoqué, vos no podés ser llamado. ¿Se entiende, verdad? Es muy difícil ya. Tiene que haber una gran predisposición. Se suele dar, pero ya es difícil, ¿verdad? Con este tema de la reserva, para eso se hace, ¿verdad? Muchas veces se dio, ¿verdad? Pero si no está reservado, ya es más complicado para el club que tiene que ceder, ¿verdad? Pero porque en Tigre, ¿cuántos jugadores convocaron? Y posiblemente 3. Armoa, Robert Rojas y Kili. Y el Kili Rojas, el arquero. Sí. Y en Talleres, Ramón Sosa solamente. Galarza no, yo creo que Rivero se ha convocado. Blas Rivero. Blas Rivero. Tuvo suplente, no es titular ahora, pero también es seleccionable, digamos. Ponerle que como informó ayer también el colega de San Lorenzo, está Leguizamón también, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que sea llamado. Yo creo que hay que entender. La perrada se cree que todos van a ser llamados oficialmente. Pero siempre se explica porque... ustedes citaron a Anthony Silva, el caso más emblemático, ¿no? Pero a ver, por eso, aunque estén en la misma lista de reservados, suena diferente Adam Vareiro que Leguizamón. O sea, esto de los reservados se hace público cuando quiere la federación en cuestión nomás. Por ejemplo, en Brasil vas a ver que Brasil ya dio su lista. Ellos tienen también una lista de reservados, pero casi nunca se divulga porque no les calienta. O sea, ellos quieren saber quiénes son los 20 y pico. Y como explicaste, justamente en el caso de... Y si vos haces esto de rebobinar un poco, justamente parece novedoso porque antes no se divulgaba nomás. Porque allí, inclusive han habido técnicos que medio delegaban, llenar nomás. Porque
es un número muy grande. Pero no lo dan en una publicación oficial. Yo creo que esto forma más parte de una investigación periodística y se va filtrando, ¿verdad? Ya sea muy fácil, pues, Ariel. Vos llamar al club y preguntar, ¿está o no está en la lista de reservados? Y si te confirman y está. O los periodistas mismos que cubren ese club te van diciendo, ¿verdad? Claro, lo que te o los propios protagonistas. O los protagonistas sí le escribí y listo, ¿verdad? Pero digamos que forma más parte de un trabajo periodístico que una cuestión institucional de lanzar a conocer la lista de reservados. De la lista de reservados, ¿quiénes si ustedes tienen que hacer o es muy extensa la lista? Acá, por ejemplo, pueden ser 40, 50, porque son 2 partidos. Acá, por ejemplo, no pueden faltar, había muchas veces lo reservaban a Olveira y nosotros nos enterábamos, ¿se acuerdan? Sí. Claro. Y después estábamos en la lista, a veces de Tavares y después de Alonso. Fue así el tema. Sí. Inclusive estuvo... 50 envió aproximadamente la APF, me dice acá. Claro, porque esto es lo que te permite la reserva. Por darte un ejemplo, no sé si tenemos 6 arqueros, pero podés reservar 6 arqueros, 15 defensores, 12 mediocampistas y 10 delanteros. Entonces, eso es lo que te da la reserva, ¿verdad? De poder tener esa lista amplia y de ahí por eso han habido técnicos que le decían, Yená, nomás no me interesa, pero Yená ya que te quiere meter 50. ¿Por qué? Porque el técnico decía, yo tengo a mis 23, yo tengo a mis 27. Acá en la lista de reservados hay nombres que me parece que tienen que estar en la convocatoria final. Escobar, Vareiro, Tony. Escobar, vos sabés que ya me olvidé de Escobar, ¿de qué puesto juega? Él es lateral derecho. En México siempre lateral. Pero a veces llegó a jugar de central también. El Cerro fue vendido como central. Luque también jugó de central. Luque Cerro. Desde Luque, gran figura para pasar a Cerro. No te hagas el cancherito. No. Él empezó en colegiales. ¿Querés que te cuente esa historia de vida? Sí. Comenzó en colegiales. Le vio el profe Navarro. Perfecto, Daniel Navarro. Le compra el pase, le lleva al luqueño. ¿Querés saber en cuánto? ¿En cuánto, Bruno? Una ganga. Ah, mira vos. ¿Cuánto? Y sabes, no te voy a contar. Bueno. Porque me revelaste. No. Entonces se va al luqueño. No, pero ¿por qué no juega más de 2 temporadas. Se va a Cerro. ¿En cuánto? 1.500.000. ¿Por qué no ¿En cuánto lo vende Cerro a Cruz Azul? Se habló de más de 6. 7. No, pues ahí te me pelaste el currículum. No, yo te peleé. Yo lo que te dije nomás... ahí medio como que rebalando, hermano, como que yo no sé. No fue así. No, que lo que te quise decir que en Luque explotó. En Luque fue ahí figura y, mira este jugador, Juan Escobar. Y ahí solo lo compró. Eso nomás. Pero en 1.500.000 le compró. Y él era central. Jubero lo había puesto de lateral derecho en partido de Copa. Central. Jubero. Sí, y después ya... Era la época donde Cerro tenía muchos centrales tipo Amorebieta y compañía. Y en Cruz Azul, nobleza obliga. Él hizo casi toda su carrera como lateral. Y es más, él es capitán en Cruz Azul. Torneo fue electo como el mejor lateral derecho del fútbol mexicano. Y ese famoso partido contra Messi. Ha hecho grandes goles. Hay que decir que una vez vino a jugar a Paraguay también y no jugó bien. O sea, entró dentro, esperábamos mucho de él, pero... Bernero, ¿cómo qué lo tiene? Lateral. Como lateral, o sea, lateral. Y la otra vez en la conferencia dijo, quiero laterales de oficio, dijo. Sí. ¿Verdad? Claro. Sí. Doctor Aldo Amarilla, gusto de saludarte. ¿Cómo te va? Hola, muy buenos días, Bruno, para vos, para la mesa y para toda la audiencia. ¿Cómo estamos, no? Bien, discúlpame, vos sos uno de los pelagatos. Y la verdad que estábamos unos cuantos, así que no creo que se haya mencionado, dirigido directamente a mí nomás, pero lamentable declaración de un presidente tan grande. Y lo que más lamentamos es justamente que este personaje dirija los destinos de un club como Cerro Porteño. Y no me considero pelagato, pero voy a seguir luchando por mi club y se nota que le molestó lo que hicimos y después dice que no se va a referir a nosotros. Se pasó toda la tarde en todos los medios hablando del estadio y solamente de los pelagatos. Nada más no tiene que hablar porque no ganó nunca nada en lo deportivo, digo, ¿eh? Pero fue el más ganador, dijo él. Hasta ahora, y que Osvaldo Domínguez es el único que puede hablar. Dios mío, Bruno, ustedes son periodistas, por favor, saquen a la luz. ¿Quién ha ganado más, Libertad, Olimpia y después Cerro? Una vergüenza, es una Espera un poco, un ratito, por favor, ponelo al aire. Sí. Nosotros tenemos que recibir las críticas. Esto pues ya es estúpido. Se juntaron entre 16 y dice que son 300, o sea, un chiste, Bruno, lo que me están viendo es un lindo chiste. Cerro es el que tiene mayor puntaje hoy en formativa y este técnico que está haciendo jugar ahora más que Adirán un poco más. Así que, ¿dónde está la mala gestión? Si eso es mala gestión, más la nueva olla, más cambiar 6 jugadores, salieron por las puertas grandes. Ese es un ejemplo de institucionalidad.
no una nota a un Juan de los Palotes, aunque sea vitalicio. Yo también soy socio vitalicio. O sea, en pocas palabras, le atendería como socio vitalicio, no como presidente, y una nota estúpida como esa, que en mi ausencia dice que no le recibieron un chiste. Qué lindo el chiste ese. Si ustedes ven toda la historia de toda esta gente, da pena, ¿verdad? Esto no te hace correr a vos ni en lo más mínimo. Pero ¿cómo me hace correr, Che Pelagato, por favor? Bueno, ahí escuchaste. Sí, lamentable. Sinceramente, un señor reconocido en el ámbito privado por su empresa y que le ofenda así a los socios de un club como Cerro Porteño, demuestra la falta de capacidad que este señor tiene para seguir al frente de un club. Y realmente lo único que hace es que el pueblo se evita cada vez más y con ánimo de sacar la patada del señor del club. Y sí, seguramente estuvimos 16, que no pudimos entrar 16, no quiere decir que estamos 1010 lo que vamos a lograr. Y no solamente eso, ahora con más ganas se va a trabajar para sacarlo impresentable del club. Imagínate lo que él festeja. La victoria de 3 categorías informativas, eso es su logro, la olla. Y en primera, Festejería le sacó a 6 jugadores que eran titulares y que no hubo ni una demanda. Pero por favor, qué chico que es, qué chico es la sed de victoria en la cabeza con los de Zapac, en los futbolísticos. Se nota que no entiende nada de fútbol ese señor. Está solamente, no sé para qué, para figurar. Una vergüenza. Ya no puedes seguir así, Bruno. Pero no importa, vamos a seguir nosotros trabajando. Doctor, que le apoyan. Doctor, perdón que te interrumpa. ¿Sabes qué dijeron? Nos pasaron el dato que de los firmantes, la mayoría no eran socios y había muchos morosos. ¿Verdad? Porque eso pues te dice el oficialismo, ¿verdad? Y yo te pregunto porque, o si no, pues es, ¿cómo te voy a decir? No, si vos querés hacer oposición, tu oposición tiene que ser con gente que esté en condiciones, ¿verdad? Yo no sé si eso es real, pero no quedaría bien que vos te vayas a protestar en el club y vos ocurre que vos no sos socio y vos no estás al día o sos moroso, ¿verdad? Sí, seguramente. Mira, Bruno, yo creo que le pasa a Wilson las planillas y se puede corroborar eso. O sea, es más, nosotros lo que hicimos es que cada persona se hizo responsable de llevar una planilla de firmas. Como te dije, yo no soy la cabeza de esto o de aquello. Cada uno se hizo responsable y bueno, hizo lo que firmamos ahí. Y no hay uno le quita por lo menos, si no, eso no me haría falta también que diga que alguien le quita firmando la planilla con los zapatos. O sea, en eso no vamos a entrar, pero nosotros lo que queremos realmente es más con esta declaración le defiende no solamente al pueblo servita, al ser humano le defiende a tratar así de Pelagato y no sé, pero bueno, a seguir solamente Bruno con esto y ya trabajar para las próximas elecciones del club. Primero viene la elección del Tribunal Electoral Independiente, donde ya evidentemente vamos a tener candidatos para que no haya cosas turbias como siempre hubo. ¿Quién va a ser el candidato? Porque a Ullón le trata de corrupto que vive del gobierno. Y mira, si ya fuera un comentario personal hacia esa persona, y ya me imagino que yo no estará tomando. Yo no hablo con Ullón, te soy sincero. Yo creo que estamos en un grupo, compartimos un grupo de cerro, pero yo no hablo personalmente con él. Y me imagino que estará tomando ya carta en el asunto para hacer una querella seguramente en caso que él se crea ofendido. Eso ya es lo personal, ¿verdad? ¿Quién es el candidato de la oposición? Y vamos a analizar, Bruno, estamos todavía a tiempo, equipo ahí, como te dije, pero tampoco vamos a apurarnos yo creo que la posición de que ya unía, ya logramos que los candidatos hablen, se unan y estén en una reunión, como te dije, la pasada alcalde Ullón, estuvo un candidato también que fue miembro Fariñas. Hay mucha gente como nueva también que tiene seguramente pretensiones. ¿Hasta cuándo tiene mandato Zapac? ¿Cómo? ¿Hasta cuándo tiene mandato Zapac? Tiene 1 año y medio más. Y en este tiempo la oposición trabajaría para sacarlo a Zapac. Ahora tenemos, primero este fin de año tenemos las aprobaciones de balance, para empezar. Y vamos a tratar de que se rechace. ¿Cuánto la deuda Cerro a Zapac? ¿Cómo, Bruno? Perdón. ¿Cuánto la deuda Cerro Porteño a Zapac aproximadamente, por favor? Ni un guaraní.
¿Cómo? Un solo dólar. Pero en el balance él nos llamó a asamblea para pedir la aprobación de la construcción del estadio. Ahí empezamos. Hay que hacer una auditoría internacional también en el club. ¿O por qué cree que él se queda? Porque da gusto que le gusten todos los días porque no ganamos un partido. Hay que ver por qué. Doctor, ¿Sabe qué? Ahí está el club. Hablaste de que en la asamblea que se viene a fin de año es para aprobar balance. ¿Ustedes van a armar un bloque, van a ir y van a cuestionar ese balance, van a escuchar bien qué pasa, se van a presentar? Claro que vamos a presentarnos porque si no, pisamos nuestra palabra de buscar un cambio. Por lo menos yo me voy a ir, tampoco no voy a defender, pero voy a ir, voy a estudiar cada punto del balance y si hay algo que veo que está mal, voy a protestar. ¿Y si aparece ahí la deuda con Zapag? Y hay que analizar, como te dije, hay que ver de qué cuenta se depositó, de qué cuenta salió, cuándo aprobó la comisión directiva que ponga de su bolsillo, si hay un acta donde se aprueba que se ponga de su bolsillo. Si no fue muy fácil, es muy a la Bartola, no se maneja así. Bueno, yo quiero poner $1 millón para el club. Más, te doy nomás. No, se tiene que pasar por un proceso de la comisión directiva. Pero en el balance está eso. Mira que creo que la última vez ya eran 11, 12 millones de dólares. Creo que ahora estará más sería el monto que se le adeuda a la familia. Que infle la deuda. Pero no importa. Que lleve su estadio. Nosotros vamos a jugar en, no sé, en Ipané. ¿Cómo va a llevar su estadio? Pero cuánto más, pero decime cuánto ustedes manejan la deuda, Cerro, en el balance, porque lo que vale, vos sabés que es el balance, doctor. Sí, es un balance que fue aprobado, como sí, seguramente que vale. Pero no importa, como te digo, Bruno, que lleve el estadio, que remate la olla, que llegue a su casa. ¿Cuánto más o menos la deuda? No sé, realmente no tengo idea. Seguramente que va a ser el último balance que vamos a estar por los 30 para él solo nomás, no sé. Vamos a analizarlo cuando tengamos a la vista los números. Pero todo el mundo se basa en eso, en la deuda espuria y de mentira, o sea, que por eso no va a haber oposición, porque hay una deuda. Y el club, que es chico para poder autogestionarse, tampoco todo el mundo, no queda autogestión. Tampoco vamos a tener un candidato, evidentemente, que lo único que va a hacer es nada. Tenemos que buscar a alguien con capacidad también económica. No somos tontos, ¿no? Pero tampoco dejar que esto continúe así, sumando deuda a una familia que nunca demostró dónde está realmente, de dónde se sacó esa deuda. Ayer en una parte dijo, él le parafraseó a su papá, a don Abraham Zapag, que decía, hay gente que no compra ni un jabón para el club y es la primera que está hablando, dice. Y está bien, es lo que él dice. ¿Y cómo vamos a comprar un jabón para el club si él nunca dice, muchachos, vengan, podemos aportar un jabón para el club? Si él no habla, te dice la pasada, él no habla con nadie, él no le pide ayuda a nadie. A no ser a sus amigos, a su socio Bernie y a unos cuantos más. Pero no, él no dice, venga, vamos a reunirnos. ¿Sabes que en el club falta pelota? Podemos autogestionar. En el club falta jabón. Si en tu club falta jabón es porque sos pésimo presidente, ¿no? Por suerte no falta, dice él, ¿verdad? No es así, Bruno, ya estamos cansados algunos, o sea, yo creo que la gran mayoría con las declaraciones que ya tienen todos los medios encendió más la mecha nomás, pero como te dije la pasada, con respeto, hacerlo racional y hacerlo bien. No, eso de atropellar, golpear, romper, no. Estamos grandes para eso. Necesitamos gente seria. No gente como él que se va allá a Dubái o no sé dónde estuvo y no tiene ni idea. A las 4 de la mañana supuestamente llega el partido. Me pregunto, ¿por qué el presidente del club, donde disputaba la clasificación a la Sudamericana en el último partido, está viendo en su casa con el vicepresidente del partido y no en el estadio? ¿No te parece? Pero los presidentes del club en Inglaterra no se van al partido, por ejemplo, ¿verdad? No, el dueño por ejemplo, del Manchester United es un americano, ¿verdad? No, él ni se va a los partidos. Ojalá que no volvamos a una Manchester United. Acá el jugador para yo distinto, Bruno. Vos tenés experiencia. Sí, no, lógico, que acá el contacto, claro que el presidente que acompaña, que está, pero
No es muy importante que en este partido haya estado o no, que haya visto su casa por televisión. O sea, yo creo que hay que analizar lo macro acá, la gestión de Zapac, ¿verdad? Y claro que porque nos suma y resta si se fue o no se fue al último partido, ¿verdad? A eso nomás me quería referir. Me parece a mí, claro, humildemente, no sé qué. No, está bien, pero yo te manifiesto nomás un sentimiento de hincha, de socio. Es como si fuera no te interesa, ¿no? Se está jugando una clasificación norteamericana en un partido. Andá, muchachos, entren, ganen, premio, no sé. Vos tenés experiencia, Bruno, ¿sabés cómo es jugador paraguayo? Eso, apoyo, cariño, arroparle, ahí se llegan a los logros deportivos, creo yo. Pero bueno, capaz yo soy el que está equivocado. Pero como te dije, Bruno, yo no me tomo por aludido lo que él dice. Es más, estoy tranquilo, creo que en la mayoría de los que estuvimos estamos tranquilos, y lo que vamos a hacer es seguir trabajando en cambiar la dirigencia de nuestro club de la manera que corresponde, como dice el estatuto. Eso es lo que buscamos, Bruno. ¿Qué, a partir de ahora, para cerrar, qué más van a hacer, doctor? ¿Qué emprendimientos van a hacer? Y te voy a ser sincera, hay mucha gente que quería hacer caravanas frente a su casa o otras cosas ahora, pero... ¿Caravana frente a la casa de Zapac? Ah, mira vos. Sí. Pero yo no... Yo por lo menos de mi parte no creo que sea lo correcto, sino que lo que tenemos que hacer es seguir organizándonos, ver los socios que están realmente, que puedan estar al día, ayudarles, en el sentido de... yo tengo muchos amigos que dicen acá, sabe que hace 2 años, porque está Zapac, y te dicen, juré que no me maestra que esté Zapac, y alentarle a ellos que no piensen así. El cerrismo se lleva por el club, no por una persona. Entonces, ir cambiando eso, sumando socios y cambiar la realidad como corresponde según lo que dice el estatuto de Bruno. Eso es lo que vamos a buscar, seguir con las reuniones, buscar una posición unida. Hasta hoy creo que estamos unidos. Solo está también Luis Lescano, me olvidé él. Luis Lescano también está en uno de los grupos. O sea, imagínate, los 3 candidatos, uno fue presidente, están unidos. Yo creo que si no logramos algo serio ya tenemos que dejar nomás el club, en el sentido de ver un club de reporteros de Itaguá o algo así, si no logramos un cambio con todo esto. Así es. Doctor, gracias por atendernos, nos encanta y celebramos que podamos hablar con todo, ¿verdad? Hablamos con Zapac, hablamos con vos, hablamos con el oficialismo, hablamos con la oposición, entonces todos tienen su cabida y cada quien expresa lo que considera. Gracias, doctor, muy amable. Para terminar, acá el agradecido soy yo, como te dije, nunca eso lleva un grupo de opositores, pero sí soy uno de los socios que estamos cansados de esta administración, y la forma en que nosotros encaramos las cosas es demasiado grande la diferencia con respecto a lo que ayer un presidente de Cerro manifestó hacia algunas personas que no están de acuerdo con su gestión. Así que por ahí va el cambio, Bruno. Así que te agradezco a vos y a las órdenes siempre. Gracias. El doctor Aldo Amarilla, socio del Club Cerro Porteño. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. El pueblo se grita cada vez más y con ánimo de sacar la patada del señor del club. Y sí, seguramente tuvimos 16, que no pudimos entrar 16, no crees que estamos 1010 lo que vamos a lograr. Y no solamente eso, ahora con más ganas se va a trabajar para sacar la impresentable del club. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Nosotros tenemos que recibir las críticas. Esto pues ya es estúpido. Se juntaron entre 16 y dice que son 300, o sea, un chiste, Bruno. Lo que me están viendo es un lindo chiste. Cerro es el que tiene mayor puntaje hoy en formativa, y este técnico que está haciendo jugar ahora, más que Adirán, un poco más. Así que, ¿dónde está mala gestión? Si eso es mala gestión, mala nueva olla, más cambiar 6 jugadores, salieron por la puerta grandes. Ese es un ejemplo de institucionalidad. No una nota a un Juan de los Palotes, aunque sea vitalicio. Yo también soy socio vitalicio. O sea, en pocas palabras, le atendería como socio vitalicio, no como presidente, y una nota estúpida como esa, que en mi ausencia dice que no le recibieron
un chiste, qué lindo chiste ese. Si ustedes ven toda la historia de toda esta gente, da pena, ¿verdad? Esto no te hace correr a vos ni en lo más mínimo. Pero ¿cómo me hace correr tres pelagatos, por favor? Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Momento de Cerro. ¿Cuál a Cerro? O sea, pero qué raro que es Cerro, ¿no? Porque mira, si es campeón, ¿qué va a pasar? No, si no es campeón, que también le pregunto, ¿qué va a pasar? estamos hablando de una semana que el hincha esperó mucho porque... No ganó Cerro. Y por eso, volver a ganar, estaba el mal, no, ya sé, el si mal no con lo de Diego ganaba, Gavilán, volvió Zapag, que habló porque él igual que Cardona, hablan cuando ganan. Cuando está mal el tema, silencio estampa, como dicen los italianos, ¿verdad? Pero está bien, está mostró chicos importantes, o sea, no está en una crisis como si fuera a ver noviembre, ya está a 10 puntos de la punta, está peleando un campeonato. Al ganar desactivó porque venían los 5 empates y la derrota. Pero el tema es que la oposición trabaja muy mal en Cerro, es decir, la oposición va a precisar de un fracaso rotundo deportivo en el semestre de la asamblea y poner gente que tenga buen currículum, armar un grupo con buen currículum para que tenga una chance. Cuando habló de dos nombres, Urión y Recalde ya se juntaron, dijo. Y no sé, Y bueno, pero eso es más de lo mismo, es lo mismo que yo vaya no, a 2 años atrás. Yo estoy contando lo que dijo. No, claro. No maten al mensajero. No, maten al nosotros estamos haciendo... No, Fabio quiso colaborar. Sí. Bien. Yo para la colaboración. Fuerza, Fabio. Fuerza. No, entonces, sin ánimo de matar al mensajero. Yo creo que este es otro capítulo de por qué... O sea, yo creo que Zapag estará contento luego de esta entrevista. No, justo te iba a decir eso, iba de este lado, Bruno. Cuando vos ¿de quién entrevista? ¿De esta la de Amarilla? ¿Por qué vos le hiciste preguntas puntuales que cualquier persona que quiere ser factor de cambio debería de saber, ¿verdad? Primero creo que le erró al tema del mandato. Porque le quedan más de 2 años. Porque viste que los mandatos son por 4. Y siempre uno recuerda que fue el 155... Renovación a Chiqui 4 años, la compra 2 años y 3 meses. 2 años y 3 meses. La compra de Jan. Vos le preguntás de la deuda. O sea, son tus 2 caballitos de batalla. Claro. A eso quería ir. Cuando Zapag se vio, porque iba a haber una oposición seria que después no fue. ¿Qué hizo Zapag? Compró el pase de Jan, trajo a Moreno Martins, hizo un montón de cosas que el socio estaba loco y ganó ¿cuánto? 90-10. O sea, ni se presentó nadie, ¿verdad? Siempre recuerdo 80 y pico de por ciento. Él tiene esa herramienta de hacer lo que... y le presentó John. Y le dio Ariel le alargó el contrato a Arce. Fueron los tres gestos. Traer a Moreno Martins, comprar el pase de Jan y el contrato a Arce en su mejor momento. Lo que pasa es que ayer era imbatible porque el 155, como dice él, era pleno éxito. 3 años de contrato con Arce era imposible ganarle. Y se presentaban... Para agregarle nomás eso que decía Dani, que lo que manifestó el doctor Amarilla. Vos le preguntabas a Bruno, ¿es cierto que había no socios o morosos que firmaban? Y él te dijo, no sé, yo le pasé la lista ya a Wilson y no sé, había algunos responsables de hacer la firma. Así de débil fue su declaración con respecto a si ellos están firmes y no dijo nunca, no, son todos socios al día, estamos para pelear. No, después cuando dijo que lleve la olla a su casa, eso no. No, y aparte, ¿cómo no va a llevar la olla? Un elemento de juicio el tema de la deuda, porque la deuda figuró, siempre figuró en el balance. Como dice Dani, si vos sos oposición, manejar elementos, números, esto se la deuda, esto es imposible, solamente dijo él que es espurio, ¿verdad? ¿Qué quiere decir que no que no se aprobó una asamblea, dijo en el momento en el que se pidió para que el estadio se amplíe con un dinero que Zapag iba a prestar al club, ¿verdad? Eso es lo que dio a entender el doctor Amarilla, que en asamblea no se aprobó eso. Pero ¿cómo siguió todo esto? Claro. ¿Cómo no se pudo haber aprobado por la asamblea si cada año se tiene que aprobar tu balance? Hay veces que no se aprueba y queda en un cuarto intermedio, pero en algún momento se resuelve. O sea, creo que Cerro no tiene pendiente un balance. En Olimpia pasó eso. ¿Te acordás que justamente era uno de los requisitos para hacer esa transición de Brunote a Cardona? Era que se aprobara ese famoso balance y que el propio Cardona dijo, yo no estoy de acuerdo, pero se aprueba. O sea, entonces están los mecanismos en ese sentido. Y yo me quedo con la parte final cuando te agradeció por el espacio de poder lo que significa ese contraste en ese sentido.
Pero yo creo que, repito, es otro capítulo de cuán débil, y acá también quiero expandir. Casi todas las oposiciones en las instituciones deportivas, por eso yo siempre digo que el fútbol no es amigo de la democracia, porque de hecho muchos sostienen en esta era donde se habla si deben ser sociedades anónimas. Imagínate, Bruno, o sea, pero nosotros, por un lado acá hablamos también como periodistas. ¿Cómo nosotros no vamos a saber cuánto fue el balance y cuánto no es está ahí la deuda? Pero ¿en qué cambia ¿en qué cambia el periodista que la deuda es 15 millones, no, en realidad dice 13 millones, no la conversión de dólar guaraníes? Dame un club que no tenga dependencia hacia su presidente o hacia el que pone. Dani, pero debería de saberse cuánto le es la deuda a la familia. Están, sí, y bueno, sí son ¿quién es lo que documentos públicos. sabe? Pero, o sea, está ahí. Yo pregunto y nadie me dice cuánto. Bueno, acá pasó los datos, Juanma. Desde el 2000. Juanma, estás en línea ahí. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bueno, Juanma, vos tenés el último balance de Cerro Porteño. Sí, aquí tengo justamente la asamblea que se desarrolló en marzo de este año. Fue el cierre del periodo hasta diciembre del 2022. 15 millones de dólares es la deuda actual de Cerro Porteño con el presidente Juan José Zapac, según el balance cerrado en diciembre del 2022. ¿Cuál es el currículum de este Amarilla? Los opositores entre sí se habían impugnado. Su discurso fue de barricada, populismo, dice alguien acá, amigo del WhatsApp. Perdón, ¿cuánto dijiste? 15 millones de dólares. Sí, 15 millones de dólares la deuda con el doctor Juan José Zapac, y en el periodo que cerró en diciembre del 2022 apareció un nuevo nombre en la lista de deudores, el vicepresidente financiero Juan Carlos Petengil, que aportó la suma de $726,000, según el balance que cerró en diciembre del año pasado. Hizo un comunicado Ullón ahora. Mi descargo ante las declaraciones del señor Juan José Zapac, dice. ¿Y en total la deuda de cuánto es de Cerro Porteño? A ver, aquí independiente de los 15 millones de dólares. Aguantame un ratito, Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Bruno, buenas tardes. Luan Construcciones y Servicios Viales. Somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del Chaco paraguayo y la infraestructura vial del país. Contactos al 0983-417-706. Luan Construcciones y Servicios Viales. Con las salsas Mickey, dale un extra de sabor a tus platos. La salsa picante para la empanada, chimichurri para la milanesa, ajo para el lomito, agridulce y barbacoa para tus carnes. Probalos y disfruta. Mickey, la obligación de ser buenos. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton. Motos Kenton, Chacomer, respaldo total. Sanatorio San Sebastián, brindando servicio a toda la familia con un plantel altamente calificado y con tecnología de vanguardia desde el año 2006. Teléfonos 021-676-636 y 0981-486-850. Ubicado en el corazón de Fernando de la Mora, zona norte, Mariscal López Esquiragura Campana, Sanatorio San Sebastián. Juanma. A ver, haciendo una suma rápida entre la deuda con el doctor Juan José Zapac, de 15 millones de dólares aproximadamente, $726,000, al vicepresidente Juan Carlos Petengil, un gasto en salarios en el 2022 de $7,464,000, bonificaciones de $2,100,000, más las deudas con los bancos, que en el 2022 de 24 millones disminuyó a $20,500,000. En total la deuda sería de aproximadamente $45,800,000. Puedo estar obviando algún otro gasto a lo mejor que tenga Cerro Porteño, pero los gastos más importantes fueron los mencionados y alcanzan la suma de $45,803,000 aproximadamente. 45 millones, vamos a redondear en 45 más o menos. 45 y moneda dijiste. Sí. De los cuales 15 deuda a Zapac y 30 millones. Entonces ya sabemos también nosotros. 15 a Zapac y casi $1 millón a Juan Carlos Petengil.
que es lo que él prestó al club a fin de año, fue eso, a fines del 2022, Juanma. Durante el periodo 2022. Sí, que se especuló que era primeramente para Moreno Martins y después se aclaró que fue un tema de premios y salario. Sí, efectivamente, así figura en el balance al menos. Juanma, y en lo futbolístico hay algo importante, algo que adelantar. Sí, Cerro juega mañana Copa Paraguay, Bruno, y no es un dato menor, porque, a ver, Cerro primeramente todavía no tiene asegurada su presencia en Copa Libertadores. Si bien hoy día es el segundo en el acumulativo detrás de Libertad, que de vuelta es el puntero del torneo Clausura, ya aseguró fase de grupos Libertad, y Cerro Porteño debe ganar el Clausura, y si no, buscar ganar la Copa Paraguay también, no solamente por lo de la Copa Libertadores, sino porque es una materia pendiente. Lo más lejos que llegó Cerro en Copa Paraguay es a cuartos de final en la temporada 2018, si es mal no lo recuerdo. Hay algunos cerristas que se están quejando. Me gustaría hablar con Humberto en algún momento. Humberto García, el técnico americano, porque guardó a sus jugadores en la última fecha contra Trinidense para poner todo ahora contra Cerro. Él dijo en la conferencia, a mí también me extrañó, pero tenía razón, tenía partidos muy seguidos. Recuerden que había jugado el miércoles contra Olimpia, jugó el domingo y tenía que jugar otra Copa Paraguay. Pero es más importante la Copa Paraguay para Emiliano que el partido que jugó. Él dio a entender que estaban fusilados sus jugadores, que ya físicamente no aguantaban. Además le había agarrado rotavirus al plantel. Sí dijo en conferencia. Inclusive dijo en la conferencia posterior al partido perdido contra Trinidense que iba a ver quiénes estaban mejor físicamente para jugar el miércoles. Ojalá lo pueda tener a todos. Mañana, ¿qué hora es el partido, perdón, muchachos? 17 horas en Villa Lisa. Y el Cerro juega el domingo otra vez ante Ameliano por el campeonato local 18 horas. Sí. Ahora, no es descabellado cuando preguntas porque, allá de que desde que vino acá, después perdió todo lo que jugó, y aquella vez dijo, yo estoy mirando el suplemento deportivo del diario para ver el tema del promedio. Y perdió y no es que está totalmente salvado. Pero si vamos al caso Ameliano, no es precisamente un equipo que esté coqueteando como ocurre con Tacuaré, Resistencia, Luqueño, Guaireña. Pero vos ves y la Copa Paraguay te da la Copa Libertadores, entonces y Ameliano quiere hacer no es el vigente campeón. El premio tampoco es despreciable. Claro, dinero ahora. Y gloria deportiva. Acá me dice una persona que conoce bien el tema que aparte de la deuda con Zapag, el propio Zapag es garante de la otra. O sea, imagínate que todo pasa por él. De los 20 millones. De los 20 millones. 30. De los otros 30, Zapag también es el garante. No, 20 según lo que figura en balance. Ajá. Porque recuerdo que de 24 bajó a 20. Era lo que se estaba destacando en esa asamblea. Entonces él está muy acá arriba, muy dueño de la Torre Gemela, más o menos. Igual, y el resto están afuera. O sea, es muy difícil empezar a moverlo. Hasta se está hablando, por ejemplo, de una sucesión con Juan Carlos Petejil como presidente. Escuchaste vos seguramente, Juanma, ¿verdad? Sí, lo escuché. Sería el candidato uno para suceder a Juan José Zapag, que dentro de 2 años de vuelta hay elecciones en el Cerro Porteño. Fede, te iba a mencionar algo con relación a los préstamos del banco. Sí, ya recuerdo. 20 millones de dólares, y hasta aquí, si bien Juan José Zapag es el garante, el dinero sale de las cuentas de Cerro Porteño. O sea, las cuotas que Cerro va pagando por el préstamo de la Nueva Olla son de las cuentas del club. Todavía no ha salido dinero de Juan José Zapag, por decirlo de alguna manera, que es el garante en esa cuenta. Sí es uno de los principales aportantes en materia de salarios y contrataciones el presidente de Cerro Porteño. Lo que hay que ver es, Juanma, porque pasa el tiempo, Bruno, ¿verdad? Yo me acuerdo que se hablaba de 5 años más o menos para terminar de pagar todo el costo del estadio, a través del tiempo o en el tiempo. Lo que habrá que ver cuánto ya se pagó de ese gasto general que significó en materia de inversión por la Nueva Olla, porque si sacamos la Nueva Olla, Cerro no está lejos de la deuda que tiene Olimpia. La diferencia es que tiene algo que se ve, un gran monumento, ¿verdad? Un gran estadio. Pero pasa el tiempo, Juanma, y no, es que se reduce mucho la deuda. No, aparte, a ver, es cierto, es un monto importante, pero las deudas de Cerro están al día. Dentro de todo no hay alguna demanda o no hay algún juicio de embargo. El monto a lo mejor asusta, pero dentro de todo son deudas que se están cumpliendo y se están abonando
a lo mejor con algunos meses de retraso, pero hasta aquí sin ningún tipo de reclamo judicial, por llamarlo de alguna manera. Pero desde el 2017, año en el que se construyó la nueva olla, es como que los números en las asambleas no fluctúan por allí nomás siempre. Sí, la deuda en el banco, o al menos la deuda con los bancos, pero en este caso el último balance, la deuda en cuanto a monto aumentó, la deuda con el doctor Juan José Zapac. Consultando allí con las personas que están en el balance y las cuestiones administrativas, siempre te mencionan prácticamente la misma respuesta, ¿no? Que es por una cuestión de que el dólar también subió, que la diferencia cambiaria, por eso es que sube un poco también la deuda con el doctor Zapac, según, yo reitero, esto según las informaciones que tenemos, lo que podemos recabar en cuanto a la consulta que hacemos con los encargados allí de realizar el balance y compañía. Juanma, perdón, en cuanto a lo futbolístico, ¿qué adelanto querés hacer? Cecilio Domínguez va a arrancar el titular del partido de mañana contra Emiliano. Ah, mira vos. Bueno, gracias, muy amable. Dale, Bruno, saludos a todos. Ya volvemos, gracias, Juanma. En el Cacique, más llevas, más ahorras. Cada vez que vengas al Cacique, hace tu compra inteligente. Llevando 2 o más productos iguales, ahorras más. Cuanto más lleves, mayor es el porcentaje de descuento. Y lo abonas con cualquier medio de pago. En Luque, Areguay, Eritagua, el Cacique, si te conviene. Universidad Autónoma San Sebastián, carreras de grado y posgrado. Elegí tu carrera y estudia con nosotros. Convocatoria 2024, dirección Saturio Ríos y de las Residencias San Lorenzo, teléfono 021-574-745. Universidad Autónoma San Sebastián, vení, juntos vamos a crear. Elvio Rojas, representante entre otros de Juan Escobar. ¿Cómo te va, Elvio? Un gusto de saludarte. Bruno, el gusto es mío. ¿Cómo están por ahí? ¿Todo bien? Aquí en el campo de entrenamiento de La Noria. ¿De dónde? La Noria, el campo de entrenamiento de Cruz Azul. Ah, del Cruz Azul, La Noria, sí. ¿Cómo está Juancito? Juan Escobar. Bien, súper bien. Más que contento, digamos, es el capitán del club y a pesar de que al Cruz Azul no le está yendo bien, yo creo que a partir de este viernes que juegan con el puntero que es San Luis, seguramente si meten un triunfo ya empiezan de nuevo a sumar, porque como equipo grande y como plantel también frondoso de los equipos grandes, a veces de repente le hace falta un embrión de esa. El partido pasado con América también, que lo tenían casi para ganar, se le expulsa en el primer tiempo a uno de sus mejores jugadores y al final no pudieron remontar y terminó el partido perdiendo 2-1. Pero ahora creo que si con este triunfo que puedan meter el viernes, seguramente van a ponerse otra vez a tono para pensar en la liguilla. Elvio, ¿se puso en contacto Daniel Garnero con Juan Escobar en los últimos días? Sí, creo que ayer a esta hora o antes inclusive estuvieron charlando. Él está muy contento, muy feliz porque el profe, lógicamente como gran profesional, está demostrando, valga la redundancia, mucho profesionalismo. Ya se comunicó con algunos de los jugadores, entonces ahí esperando la lista definitiva, ojalá que se dé y pueda dar ese gran paso que hace tiempo está anhelando el poder jugar en la selección y ser figura. ¿Crees que eso faltó con otros entrenadores? ¿El hecho de la llamada es un paso demasiado importante para la vuelta de Juan Escobar, Elvio? Sí, totalmente. Imagínate la motivación. Hoy él temprano fue a buscarme al hotel y después inclusive me dijo que quiere que me vaya a quedarme en su casa. Está feliz, está contento y una motivación muy, muy especial porque solo el hecho de que el entrenador se tome ese tiempo de charlar y preguntar a ver si qué tal está la predisposición, él está a mil, porque también estaba enterado de que también lo hizo con otros jugadores, ¿verdad? Que inclusive ya estuvieron juntos en divisiones menores de la selección paraguaya. Entonces él está más que contento, ilusionado y feliz por ese llamado. Ojalá se pueda dar en esa lista definitiva y pueda
inclusive estar ahí para el partido con Argentina, que creo que todos los jugadores sueñan jugar. Desde la época de Berizzo, él ya no fue tomado en cuenta. Con Guillermo ni una vez, ¿no? No, con Guillermo él fue una de las figuras en aquel partido 0-0 con Colombia, que le marcó a Luis Díaz y lo anula a Luis Díaz y empatamos 0-0. Correcto. ¿Y qué pasó después? Porque hubo tantos rumores que supuestamente él se negó a venir a jugar. ¿Qué sucedió realmente? ¿No se puede blanquear, Elio? No, lo que pasa es que no existe un jugador que se tenga que negar a la selección paraguaya. Imagínate, todos los jugadores sueñan con jugar en su selección. Y yo creo que Juan no es el único, ¿verdad? Todos sueñan con jugar en la selección. Y aquel que he tenido en cuenta, bueno, espectacular, ¿verdad? Pero después yo creo que uno nunca sabe. Al final ni él sabe qué pasó ni por qué no fue más tenido en cuenta después. Porque en la época de Berizzo, inclusive cuando nosotros vinimos aquí en México, se hizo a la apurada la transferencia, llegamos al otro día, entrenó y después ya viajaron para la Copa América. Él estaba casi seguro y convencido de que iba a ser inclusive titular en aquel equipo. Pero bueno, pasaron cosas seguramente y no fue tenido en cuenta. Jugó solamente 10 o 12 minutos contra Argentina y después también contra Brasil, en aquel partido que casi hace el gol a los 94, ya en el descuento que perdimos en penales contra Brasil. Pero si él tuvo buena predisposición siempre, voluntad, un puesto en el lateral derecho que nos cuesta realmente encontrar. Vos escuché, dijiste, pasaron cosas. ¿Qué cosas pudieron haber sucedido? Porque si no hay una cuestión extrafutbolística, ¿cómo se explica que él no estuvo en los últimos tiempos? Yo creo que en lo futbolístico no. Entonces, no sé, de por ahí, como quien dice, hoy es borrón y cuenta nueva. Yo creo que hay que hablar de lo positivo, de lo bueno. Tal vez nosotros mismos, íntimamente en el entorno sabemos, y hasta los periodistas mismos también, ¿verdad? Pero hay cosas que se dicen, hay cosas que no. A ver, yo te digo, si después de aquel partido con Colombia, no sé si fue en Barranquilla, no sé dónde fue, que terminamos 0-0, él le marca a uno de los mejores jugadores que después de ese partido, creo que en 2 meses, él ya del Porto estaba pasando a Liverpool, a Luis Díaz, lo anula, y después le decís otra vez, mira, ahora quiero verlo a fulano, hiciste un gran partido, pero quiero verlo a fulano. O sea, no sé por qué tendría que salir más después de aquel partido, ¿verdad? Pero eso por lo menos eso le dijeron, Elvio. ¿Perdón? Por lo menos eso le dijeron, mira que jugaste bien, pero quiero ver a otros jugadores, por lo menos eso le dijeron. Es que la rompió, él terminó el primer tiempo y Luis Díaz le dijo, no es guaraní, ¿verdad? Pero más o menos diciéndole, oye, ¿de dónde vos saliste? ¿Qué te comiste? No le pudo pasar a Juan. Y aquel partido terminó 0-0 y Luis Díaz en el segundo tiempo ya desapareció. En 1 o 2 corridas que hizo, le midió por fuera y después le cierra la raya y lo deja entrar por dentro y ahí con el brazo ya le estaba desequilibrando tranquilamente porque Juan tiene, aparte de tener velocidad, tiene mucha potencia, tiene mucha fuerza, entonces le fue súper bien en aquel partido. Y después era entrar un rato, después jugó otra vez contra Bolivia, pero contra Bolivia no es parámetro en La Paz porque ahí es imposible jugar. Entonces, y nada, y después lo otro, lo de siempre, ¿verdad? Yo creo que en algún momento dado seguramente el profe Garnero lo conoce muy bien porque ya lo tuvo cuando él estuvo en Guaraní, cuando lo enfrentó, cuando él estuvo en el Olimpia, inclusive también con Libertad, creo, ¿verdad? Porque el profe hace tiempo que está en Libertad. Y nada, él sabe perfectamente que lo puede utilizar de central y también de lateral. Y es lo mismo que yo digo siempre. Él ahora yo le pregunto y me dice, si me pone de lateral izquierdo, igual, yo no tengo ningún problema. Si me dice que tenga que jugar del lado del mejor del mundo, voy a jugar. Si me dice en el arco, voy a jugar en el arco. Pero yo simplemente, íntimamente, conociéndole a él, hoy que está jugando de último hombre o de stopper por derecha en esa línea de 3, estoy seguro y convencido de que si en algún momento le pone de central, de ahí ya no lo va a sacar. Bueno, muy contundente. Elvio, muchísimas gracias, fuerte abrazo. No, igual otro para ti y saludos a los muchachos. Elvio Rojas, representante de Juan Escobar.
¿Tenés un asado con amigos o estás armando la previa del partido? Entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo Mesani. Probalo en sus 3 variedades, tradicional, picante y calabresa. Pan de ajo Mesani, la combinación perfecta para tus asados. En Petrosur, carga nafta activa 92 y Forza 96 al menor precio de todo el país. Te esperamos en todas nuestras estaciones para llenar tu tanque con el octanaje exacto y calidad internacional certificada, cuidando tu economía. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos al menor precio del mercado. Julio Ullón, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Bruno. Un saludo a vos y a toda la audiencia. Julio, te escuchamos un poco bajo. No sé si estás con el altavoz, si podés acercarte más al teléfono, te vamos a agradecer profundamente. Sí. Julio, ¿cómo tomás las declaraciones de Juan José Sapag en las últimas horas? Principalmente acá en nuestro medio, donde creo que fue más vehemente que todos, ¿verdad? Ponelo al aire, por favor, 30 segundos, Obi. Juan José Sapag, presidente de Cerro. ¿Quién es Ullón? Que está tema de poder, corrupto, empleado público. Y el gobierno. ¿Por qué no le fue a traer a Guti? Le va a traer a Guti. Dejemos nada de joder, boludo. No vaya más a hablar de cualquier boludo. Yo no soy presidente del Club de Cerro Porteño. Y he mostrado, verán las buenas y las malas, cómo se mantiene y cómo se trabaja en un club. Era el club más grande del Paraguay. Ya sé que nos falta mayores resultados y todo, pero no importa. Ya te dije, ¿quién ganó algo más que yo? Nadie, solamente una persona. Sé que tengo demasiado respaldo popular, aunque las cosas no vayan bien, porque mi pueblo sabe lo que he administrado un club, lo difícil que es. Yo no juego los partidos. Nosotros tenemos que recibir las críticas. Esto pues ya es estúpido. Se juntaron entre 16 y dice que son 300, o sea, un chiste, Bruno. Lo que me están viendo es un lindo chiste. Cerro es el que tiene mayor puntaje hoy en formativa, y este técnico que está haciendo jugar ahora, más que Adirán, un poco más. Así que, ¿dónde está mala gestión? Si eso es mala gestión, mala nueva olla, más cambiar 6 jugadores, salieron por la puerta grandes. Ese es un ejemplo de institucionalidad. No una nota a un Juan de los Palotes, aunque sea vitalicio. Yo también soy socio vitalicio. O sea, en pocas palabras, le atendería como socio vitalicio, no como presidente, y una nota estúpida como esa, que en mi ausencia dice que no le recibieron un chiste. Qué lindo chiste ese. Si ustedes ven toda la historia de toda esta gente, da pena, ¿verdad? Esto no te hace correr a vos ni en lo más mínimo. Pero ¿cómo me hace correr, che pelagato, por favor? ¿Quieres hacer tu descargo, Julio Ullón? Y bueno, recién levanté en mis redes un descargo, ¿verdad? Con respecto a lo que dijo sobre mi persona. Realmente es lamentable la manera de expresarse. Yo repudio de manera tajante sus agravios, y realmente resulta inaceptable que el presidente del Club Cerro Porteño ataque de esa manera tan personal, a través de injurias, para tratar de justificar resultados de su gestión cuestionada por una gran mayoría de la parcialidad cerrista. Es una persona que siempre se manejó en base a una soberbia, una manera, no tiene la más mínima autocrítica, tratando de justificar el fracaso, su fracaso con la situación de los demás, que realmente es lamentable. Es una vergüenza para el hincha cerrista tener un presidente como Juan José Sapag. Te trató de corrupto y que vivís del Estado. Sí, y realmente yo no quiero, comenté, ¿verdad? Ahí recién en mis redes, yo con 26 años fui viceministro de Administración y Finanzas del Ministerio de Obras Públicas, interiné el Ministerio de Obras Públicas a los 26 años, fui el ministro de Obras Públicas más joven de la historia democrática de nuestro país. A los 46 fui secretario general, jefe de gabinete civil de la presidencia.
no tengo en mi haber ningún proceso judicial, ningún sumario administrativo, ninguna imputación alguna que pusiera en duda mi integridad y mi compromiso con el país y nuestra gente. Y bueno, él está sujeto ahora a una querella por difamación y calumnia, y eso está ya con mis abogados. ¿Lo vas a querellar, Julio? Y sí, estoy analizando. Todo el mundo me dice que lo querelle, y bueno, estoy pensando seriamente en hacerlo ya en base a todas las recomendaciones que me dicen todos mis amigos, que le querelle, que no puede una persona manejarse con ese vocabulario, más todavía siendo presidente del Club Cerro Porteño. No puede hablar de esa manera, y tampoco referirse a mí, sobre todo porque a lo largo de todo este periodo que me tocó ser servidor público, ¿verdad? Jamás, así como expliqué, jamás tuve un proceso judicial, jamás tuve un sumario administrativo, jamás tuve alguna imputación. Por el contrario, he salido siempre por la puerta grande en todas las instituciones donde yo he estado, así que realmente no cabe lo que dijo, ¿verdad? Julio, discúlpame, yendo al tema de fondo, ¿vos crees que Zapag es un problema para Cerro? Porque él dice, está lo de la olla, ahora vimos el balance, el último 15 millones de dólares de deuda a Zapag, 45 millones y monedas, casi 46 inclusive en realidad, ¿verdad? Juan Carlos Petengil colaboró casi $1 millón. $1 millón luego, ¿verdad, Fabio? Casi $1 millón. 100 y un poquito más, casi 800. Casi 800 entonces. Pero ¿cuál es el? Porque él dice, mi pueblo a mí me quiere, tuve más de 80% de aceptación. Ariel acá recién estaba diciendo, ¿cómo es que vos dijiste el currículum de la oposición, Ariel? Vamos a aprovechar que está al aire ahora, porque lo que no queda bien es que se corte la llamada y hablemos nosotros o nos hagamos preguntas otra vez, ¿verdad? Claro, pues la vez pasada, Julio, ustedes se impugnaron, antes había candidato que tenía problema con la administración municipal, o sea, no, en la oposición de Cerro Porteño hay que decir que hay algunas personas que no tienen buen currículum, y si no tienen buen currículum, si no arman un grupo sano, serio, es muy difícil que lleguen al poder. No entiendo tu pregunta. ¿Cuál es tu pregunta? Más que una pregunta, es una afirmación, una lectura mía de la realidad en cuanto a lo que tiene que ver con los opositores en Cerro Porteño. Sí, bueno, nosotros, yo personalmente, ¿verdad? Con todos los que encabezaron algún movimiento, específicamente con Rubén Recalde, hemos ya hablado, hemos consensuado de que sea quien sea el candidato de la oposición, vamos a estar unidos dentro de las próximas elecciones. Y vos tenés que analizar el contexto de la situación de Cerro Porteño. Cerro Porteño desde el año 2000 no tiene unas elecciones competitivas, ¿verdad? O sea, estamos hablando de prácticamente en ese momento 22 años de que no existían elecciones dentro del Club Cerro Porteño a nivel de competencia, ¿verdad? Entonces, llegar a un consenso 2 meses o 3 meses antes de unas elecciones era muy difícil en su momento, ¿verdad? Pero sinceramente nosotros sabíamos que nosotros no llegábamos en ese momento, pero quisimos dejar un precedente de que nosotros estábamos disconformes con la gestión de Juan José Zapag. Él se subió al viento a la ola, mejor dicho, de haber ganado un campeonato al minuto 100 de un partido contra Guaraní, y bueno, era muy difícil en ese momento revertir esa situación que se dio en su momento en esa campaña del 2022. Y bueno, ahora yo creo que las cosas son totalmente diferentes, porque él nunca tuvo una oposición
en estos 14 años que estuvo como administrando los destinos del club, jamás tuvo una Julio, oposición. vos querés ser presidente de Cerro, vos serías el candidato. Y no sé, eso seguramente un equipo de gente que en su momento vamos a analizar para ver cuáles. Pero te lanzaría como precandidato. No, si no tengo el apoyo de los principales referentes de la oposición. ¿Quiénes son los principales referentes? Y Rubén Recalde principalmente, ¿verdad? Que es la persona que está también, el que me acompañó, el compañero Ojeda. En fin, hay varios referentes que con quienes estamos hablando, y bueno, vamos a buscar el mejor candidato posible para tratar de cambiar este estado de cosas dentro del Club Cerro Porteño. ¿Por qué no a Zapac? ¿Por qué no más a Zapac? ¿Cuáles serían los motivos? Y son 14 años de fracasos, ¿verdad? Pero él dice que ganó campeonatos, que él es el más ganador. De más de 50 campeonatos que participó, ganó 6 campeonatos. En los últimos 14 años, Olimpia y Libertad han ganado más campeonatos que Cerro Porteño, ¿verdad? Yo no sé, él vive en la estratosfera, me parece, ¿verdad? No, realmente no sé de dónde saca todo ese discurso que lanza cuando agarra el micrófono. ¿Y la deuda? 15 millones de dólares con Zapac, 45 millones del club. Y así como te expliqué una vez, Bruno, ¿verdad? Con un presupuesto de 9 millones, de entre 7 y 9 millones de dólares, Independiente del Valle salió campeón de la Sudamericana, ¿verdad? O sea, el tema es administrar bien los recursos. Él no sabe administrar bien los recursos. Es una persona que nació en una cuna de oro, es una persona que heredó todo lo que tiene, es una persona que no conoce el sacrificio, no conoce el trabajo, no conoce el sacrificio del día a día de estar trabajando. Es una persona que le tiene al Club Cerro Porteño como un hobby. Y bueno, así no podemos seguir nosotros dentro del Club Cerro Porteño con una persona que le tiene al club como un hobby. Es una persona que así como dije, no es una persona que se lo conoce mucho por su trabajo y por su sacrificio. Entonces Cerro tiene que cambiar, ¿verdad? Bueno, Julio, ¿quieren hacer una pregunta más? Algo más, Fabio. Sí, estamos escuchando a Julio Ollón. Julio, nosotros hicimos un aproximado de posiblemente la deuda. ¿Vos tenés conocimiento de la deuda real que tiene Cerro Porteño en estos momentos? Y así como dijo Bruno, tengo entendido que está entre 45 a 47 millones de dólares. Pero todo es fruto prácticamente en primer lugar de haber rescindido más de 100 jugadores en estos 14 años de manera totalmente errática, de haber rescindido más de 30 jugadores, 30 técnicos de fútbol, 3 este año, ¿verdad? En pagar costosas indemnizaciones, o sea, una pésima administración, ¿verdad? Que es la que está dejando no está dejando Juan José Zapac dentro del Club Cerro Porteño, ¿verdad? Toda esa deuda es por culpa de Juan José Zapac, que no supo administrar en estos 14 años los destinos del Club Cerro Porteño. Y te pegó también con el tema de Guti, que le ibas a traer a Guti. Y sí, y ¿qué está haciendo él ahora? Te consulto, ¿verdad? Está Cubero. Y bueno, y Cubero él decía, no, que vamos a traer un gerente deportivo, ni que nada. Y ahora trajo un gerente deportivo español, así como yo estaba pregonando en su momento, para traerlo a Guti como gerente deportivo. O sea, él está haciendo absolutamente todo lo que yo dije en campaña, él está tratando de hacer en este momento. ¿Te está copiando entonces? Está tomando por lo menos las recomendaciones que yo hice dentro de mi campaña cuando fui candidato a presidente.
Hay que decir que él también dijo que a partir de ahora Jubero es el que va a tomar todas las decisiones que tienen que ver con la dirección deportiva del club. Y ojalá que sea así, ¿verdad? Porque nunca dejó, él se despierta un día y cambia todo lo que dice, ¿verdad? Entonces ojalá que realmente ponga, delegue en gente idónea, en gente capaz, las decisiones deportivas dentro del Club Cerro Porteño. Julio, a modo de aclaración, me escribe no puedo decirte la fuente, pero me escribe un dirigente y me dice, Ullón tiene un antecedente nefasto de haber sido el facilitador de una persona que quiso estafar al Estado, en el caso del Lamborghini, puede ser, de la persona que vino... Y yo una vez vos ya me consultaste eso, Bruno, y yo te contesté, ¿verdad? Y voy a volver a repetir, ¿verdad? El secretario general y jefe de gabinete civil de la presidencia no es el encargado de las audiencias del presidente de la República, es el ministro secretario privado el encargado. Cuando sucedió ese acontecimiento, yo ni siquiera estaba en el palacio, yo jamás le conocí, ni le vi, ni le conozco a esa persona que se fue, ¿verdad?, en representación del Lamborghini. Eso fue obra única y exclusivamente de la ministra de Industria y Comercio en su momento, ¿verdad?, en donde salió y dijo de que no fue una falta de coordinación con el gabinete del presidente, refiriéndose al secretario privado. Pero la gente tomó como el jefe de gabinete, ¿verdad?, porque el secretario privado no está a cargo del jefe de gabinete, el secretario privado está a cargo directamente del presidente, y es el que manejaba las audiencias. Yo no tenía absolutamente nada que ver, pero se tomaron por esas declaraciones de la ministra, que tratando de zafarse del tema, tiró eso en los medios radiales, ¿verdad? Entonces el fardo se me fue a mí en su momento y bueno, pero yo absolutamente no tengo nada que ver con ese tema del Lamborghini. Yo ni siquiera sabía que el presidente, yo no manejaba las audiencias del presidente, porque esa no es la función del secretario general, no es la función del jefe de gabinete. La función del jefe de gabinete es totalmente diferente, es preparar los decretos, preparar los proyectos de leyes, hacer las reuniones con el Consejo de Ministros, ¿verdad?, totalmente diferente a manejar la audiencia del presidente. El jefe de gabinete no maneja, te consulto, ¿acaso Lea Jiménez maneja la audiencia del presidente? Ella no maneja la audiencia del presidente, el que maneja es el secretario privado, ¿verdad? Siempre ha sido así, históricamente siempre ha sido así, ¿verdad? Y bueno, pero es una de las tantas difamaciones que siempre se dan dentro de la política criolla paraguaya, y yo no tuve absolutamente nada que ver. Bueno, aclarado, Julio, de nuevo, estás aclarando ese tema. Muchísimas gracias por atendernos. Micrófono abierto siempre, Julio. Hablamos siempre, no me canso de decir, hablamos con el oficialismo, hablamos con la oposición, y todos tienen su voz acá, por favor, ¿sí? Bueno, muchas gracias, Bruno. Gracias, Julio. Julio, si no tiene el consenso, el apoyo de toda la oposición, no se lanza, dice él. Es lo que nos acaba de mencionar, sí. Septiembre, mes para festejar, no solo por la primavera, sino porque es el mes aniversario de Pollos Don Juan, empresa paraguaya comprometida con el país y con una variedad de productos de calidad. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales para darle el gusto a tus gustos. Teléfono 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Disfruta de hacer tus compras desde el celular con la app de Arete Click, además ahorrando tiempo con gusto
gusto. Descarga nuestra app o ingresa en www.arete.com.py. Vení a Bristol, lleva tu Air Split con instalación gratuita, sí, totalmente gratuita, y a cuotas desde solo 199.000 guaraníes. Deja de sufrir calor y pedí el tuyo hoy mismo sin entrega inicial. Acércate a una de las 80 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Llámanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Descuentos todos los días con tus tarjetas Visión. Ingresa a www.visionbanco.com y conoce los descuentos que tenemos para vos de lunes a sábado con distintos comercios aliados. Pedidos ya Farma Oliva, estaciones adheridas Puma, Copetrol, Vigi, Copemarket, Fortis, Cadena Real, Mi Tienda Visión, restaurantes, peluquerías y en todos los shoppings del país. Visión, más digitales, más humanos. Bueno, gusta saludarla, Johnny. Johnny, ¿cómo te va? Bruno, buen día, saludos para todos. ¿Todo bien? ¿Cómo están las cosas en Olimpia, Johnny? En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lámbaro. Llamanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. ¿Tenés un asado con amigos o estás armando la previa del partido? Entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo Mesani. Próbalo en sus 3 variedades: tradicional, picante y calabresa. Pan de ajo Mesani, la combinación perfecta para tus asados. Llegó las 72 horas de descuentos reales a Farmacias Catedral. Hasta el jueves 28 de septiembre, descuentos hasta el 60% con todos los medios de pago. Pasa por una de nuestras sucursales o realiza tu pedido al 627-7000, WhatsApp 0982-927-610 o en la web farmaciacatedral.com.py. ¿Se acaba el campeonato si gana Libertad mañana? Lo que pasa es que el domingo hay Libertad Guaraní, y Guaraní está en la misma línea de Cerro. ¿Cuánto le saca Libertad a Guaraní? Le va a sacar 9 si También le gana Olimpia. Y 6 igual si es que... Ah, no, pero si quedan 6, si pierde Libertad, empatando le va a sacar ¿cuánto a Guaraní? Ya 7. que vos apuntás a Guaraní. 7. Y si Guaraní le gana, le va a quedar a 4. Sí. Por eso. Pero el Guaraní es para vos candidato a pelear la Libertad. Guaraní está en la misma línea de Cerro. No, ya sé, por eso te pregunto. Y sí, yo la vez pasada cuando vos me preguntaste lo de la candidatura a Olimpia, te dije, para mí el tapado es Guaraní. Mira qué silenciosa. Porque viste que Guaraní no tiene los bemoles ni de Cerro ni de Olimpia. Vos preguntando Olimpia, no, pero que Walter, que Paiva, que los chicos. En Cerro ahora como que hubo una especie de renacer, pero ayer concordábamos en peligro de gol que hay que seguir mirándolo. No, ahora me parece que Guaraní va entendiendo un poco más lo que quiere el técnico, me parece, ¿verdad? Sí, como también el técnico que va entendiendo un poco lo que quiere el plantel. Agarraron un buen ritmo con De Muner. Hizo varios cambios, por ejemplo, Moya no jugaba más en el fondo, que era mucha... Jugó otra vez. Él no jugó la vez pasada porque había sido expulsado contra Trinidad. Apareció un lateral muy bueno, me dijeron, lateral derecho, de Guaraní. Pérez, Daniel Pérez. Bernardo Romeo está en un gran nivel. Sí. Superior a todo lo que están. Camacho acompaña bien siempre. El medio campo es bueno, ¿verdad? Con Moreira, con Gil Romero y compañía. Y el argentino, ¿cómo se llama? El lateral. Salomoni ¿no? Es muy bueno. Bien. O sea, joven también. Un equipo también de tapados. Porque Sí, si vos tenés a Salomoni, Gil Romero ya está ambientado, el líder dentro de Guaraní. Camacho que se remotivó después de la desgracia personal que tuvo. Romeo en un gran nivel. Dos cosas importantes. Guaraní organizó mejor ahora el esquema de salida. Antes Guaraní perdía fácilmente la pelota en salida desde el arquero. Ahora es como que ajustaron eso y Guaraní tiene una mejor y claridad en el juego. Y lo otro, más seguridad defensiva. Porque a Guaraní le hacían goles de todos los colores. Olimpia era para terminar 8-6. Le hicieron goles de todos los colores y ahora eso ajustó Guaraní, más allá que Luqueño le hizo un gol, le hizo ya sobre el final, cuando se iba al partido. Pero ajustó Guaraní, tiene una firmeza defensiva que no tenía. Exactamente. Por más que Miguel Cero jugaba mal y todo eso, pero se lo bancó bien a Cero con un hombre durante 70 minutos. Exactamente. Como también entonces en ese combo donde Libertad juega 2 partidos de local, mañana contra Olimpia y el domingo contra Guaraní, si gana esos 2 partidos me parece que
lo que va a apuntar. ¿Libertad? Claro. Sí, no, ya una tendencia clara. Es más, Yo creo que más que tendencia ya es una cuestión El de... miércoles, mañana. Libertad le gana a Olimpia y se acaba el campeonato, muchachos. Y ya va a ser muy difícil. pero ¿qué Porque pasaría? Libertad tiene que perder 3 partidos, tienen que ganar, los otros tienen que ganar Todos 3 sus partidos. partidos, todos sus partidos. No. Guaraní lo que tiene es que está en crecimiento, que está bien posicionado en la tabla, pero me parece que puede tener todavía resbalones. Porque es un equipo que, no digo en construcción, pero con nuevas ideas con este entrenador. Y Está encajando si bien. gana Olimpia, ¿cuánto va a quedar de Libertad? ¿Olimpia? Sí. A 7. A 7 puntos. Se va a meter también en la pelea. Sí, Porque y Guaraní... eso implicará también cierta... Ahí va a No, torcer, ciertas ¿cómo dice dudas. el brasileño? Ahí va a tener que torcer Olimpia por Guaraní. Eso generará También. cierta duda en Libertad para comenzar, y después hay todavía enfrentamientos con el propio Olimpia. ¿Por qué abrí todo tu ojo así, vos así? Parece que te entusiasma. ¿Y vos por qué tenés que describir vos eso? dijiste la otra vez, el técnico, ¿Por qué tenés que el describir? técnico de Libertad, dijiste vos Garnero, tengo dudas, Mantengo. este técnico te mantenés. Por supuesto. 30 puntos te falta. Ni ya apurate y Bruno Pon. Falta Pepo. Y dije, estamos ahí que todo digo bien. Pero vivimos No, pero espera, no vayan a hacerte también acá del, ¿cómo se llama el señor del mate? Porque mirá, si no fuera por Espínola, Espínola Silva. si bien fue una gran jugada de Lorenzo, Ramón Silva, en vean una a vos. jugada individual extraordinaria. Pero Ariel, Libertad no salía con los 3 puntos de pero Federico. ¿acaso no jugó igualito que Garnero jugó Libertad? Sí, así el mismo jugó. equipo, pues. No cambia el que quiso él decir, acá está mi sello. Pero yo, eso es demasiado yo soy el lógico, técnico es demasiado de- lo que Épico va a con cambiar. patito aquí. ¿Qué No, Épico va a por eso, cambiar? pero Lógico hizo lo eso es. lógico. Hay veces Pero- que asume un técnico y pero, quiere, Ariel, quiere mostrarse Ariel. Quiero ver contra un viejo zorro como chiquearse cuando se den las distintas variantes dentro del trámite del partido. Por ejemplo, y te estoy diciendo que si no fuera por la impronta individual de Lorenzo Melagro, que es una jugada extraordinaria, pero de ángulo cerrado, entró entre las piernas, con un costado le pasó. El gol es toda de Entonces, Espínola. Cuidado, gran parte de O Espínola. sea que ¿verdad? si no era por Espínola no Sí, ganaba señor, Libertad. no ganaba Libertad. No ganaba Libertad. Así de sencillo. Coincido. Así de Es sencillo. más, en el 2-2, Nacional estuvo más coqueteando Claro, con el tercero. Es más, Nacional estuvo para empatar en la última jugada del partido si no fuera porque Fleitas fue inoperante. Pero yo se coja, Si no fuera, pues, yo te dije nomás no, ya a sé, vos, pero- No, esto es para uno que- mañana Una gana sesión Libertad maravillosa y es del fácil fútbol. campeón. Eso nomás te estoy diciendo. Sí, en eso coincidimos porque sacará una ventaja muy importante. Lo que pero- sí vimos, Ariel, ahí en la misma cancha de Nacional, es que estos jugadores están todos comprometidos, los de Libertad. Están encendidos. ¿En qué sentido? Se fue Garnero, pero es como que dicen, nosotros le vamos a ayudar también al técnico. Y están todos hacia el mismo objetivo. Y, Libertad está en Copa Paraguay también. Sí. Mira que Libertad puede hacerse un trébol, el trébol que le llama, no, Y tridente. acá le decimos La triple corona. triple corona. Triple corona, campeonato, apertura, clausura y mira si llega a ganar la Que Copa Olimpia- Paraguay. Cerca Garnero hacer controbato, pierde por penal con Guaraní. En Pedro Juan Caballero. Ese no era el equipo de el Florentín. ex técnico de Florentino. De Florentino. Debutó ese creo que Florentín, le- exacto. Le ganó. Tuvo una mala campaña a nivel torneo clausura y le salvó la Le Copa salvó la Paraguay. Copa Paraguay porque eliminó a Cerro de buena forma y después le ganó la final a Olimpia. y esa es la Copa de Redes, ¿verdad? De Rodney. Sí, Rodney. Claro que aparece con esa El Tuco famosa... Esparza, que se volvió todo loco por él. Y fue uno de los 2 buenos partidos que jugó con Guaraní. Y ganó el premio Pablo Velázquez, ¿se acuerdan? Exacto. La moto. La moto de la final de la Copa Paraguay. Todo lo que ya cambió la Copa Paraguay después de eso, ¿no? Vamos un poco a fondo con Olimpia. ¡Qué calor ya hace en este ñembo invierno paraguayo! ¿No querés ver en enero? Por eso mismo en Inverfin lleva hoy tu aire acondicionado Fama en imperdibles cuotas desde 194.000 guaraníes y además con instalación gratis en nuestros modelos de 12.000, 18.000 y 24.000 BTU. Aprovecha ya y aniquen hay más info en nuestras redes como @Inverfin. En Inverfin hacemos de tu espacio un hogar. Otro producto más de la marca de embutidos número 1, la más rica, la que permanece en la mente y en el gusto de la gente. Ochi, de Bresiner sabrosísimos. Es una salchicha especial elaborada con carne ahumada, de ternera y cerdo y condimentada con pimentón dulce. Es una especialidad de la gastronomía de Baviera, Alemania, y se sirven como acompañamientos de varios otros platos simplemente deliciosos. Productos Ochi, lo mejor. El golazo de la semana merece un brindis. Vos que estás entrenando o trabajando, ¿sabías que ahora podés disfrutar de una Heineken en situaciones donde antes no podías? Con Heineken Cero ahora podés brindar mientras disfrutas de la pasión del fútbol. Heineken Cero, todo el sabor, cero alcohol. Diego Gómez está a disposición de Gerardo Martino para la final de el US Open Cup mañana
ante el Houston Dynamo, 20-30 horas, y está en duda Messi. Está en duda Messi. Lo vamos a esperar hasta último momento. ¿Esto qué sería? ¿La Copa Paraguay de los Estados Unidos? Correcto. Sí. Bueno, Johnny, ¿cómo ves vos el panorama de mañana? ¿Cómo se toma este partido por el lado del Olimpia? Y se toma como en principio se proyectaba tomar, con toda la seriedad, con la necesidad tremenda de ganar, porque fue empate contra Tacuarí. Si era una victoria contra Tacuarí, podríamos decir, bueno, encarar con tranquilidad el partido, con el puntero, y si por ahí también Libertad no sumaba de a 3 ante Nacional. Pero Olimpia empató contra Tacuarí y Libertad sacó los 3, gracias al arquero de Nacional, los 3 puntos en ese partido en Barrio Obrero. Y ahora Francisco Arce va a poner lo mejor que tiene, recupera a los capitanes, recupera a Richard Ortiz, recupera a Alejandro Silva y recupera a Tito Torres. Resta saber, Bruno, el lateral por la zona derecha. Me dicen que el Tucu Salazar continuará como lateral por la zona derecha. Yo quiero esperar, pero es la información que me pasaron, que el Tucu seguiría en el puesto de lateral por la zona derecha y después no se toca el sector defensivo, el medio sí, porque vuelven los titulares. Esperamos, hacemos una pausita ahí, Johnny, disculpame. Sí. Si juega Tucu Salazar va a tener que encontrarse con Lorenzo Melgarejo y con Matías Espinosa, ¿verdad? Sí, pero me parece que porque la persona que me contaba esta situación, Bruno, es porque el Tucu tiene mejor marca que Sergio Tálvaro, y Olimpia va a cuidar ese sector defensivo con la presencia del Tucu Salazar. Hay que decir también que contra Meliano está la imagen fresca de Elvio Vera. Jugó sobre la izquierda. Y Melgarejo por ahí también. O sea, en ese partido contra Meliano, Tucu Salazar salió porque no le marcó a nadie, ni la sombra. Entonces, puede tener problemas. A mí me hace dudar esta situación de chiquillarse, de ponerlo a Salazar. Entiendo lo que decís, Johnny, con respecto a la marca, pero últimamente está teniendo problemas contra Tacuarí, no porque no le atacaron por ese costado, pero... ¿A quién ponerle la pregunta? Porque si entra Otálvaro es lo mismo. Y sí, también. Yo creo que peor. ¿Peor decís? Sí. Y bueno, alguien tiene que jugar por el propio... Arce no puede más jugar, ¿verdad? Está retirado, alguien tiene que ser lateral. Ayer lo ponía Romaña en una época, ¿no? Y Arce no dijo en la última conferencia de prensa, yo no juego los partidos, yo no entro a jugar. Eso fue porque le preguntaba por Alejandro Silva. ¿Por qué Alejandro Silva es lateral derecho? Y porque yo no puedo jugar. Pero sí, Romaña había sido una solución para Aguirre. Y es más, el uruguayo inclusive argumentó, decir que él le dijo al colombiano, le sugirió y le convenció porque había muchos centrales. Y... No, está en la necesidad de ganar, es decir, tiene que asumir cierto riesgo, tiene que poner un equipo que ataque, no puede poner a Romaña de lateral o otro a un pero así central, como ataca el Tucu, capaz que Romaña era más agresivo, es más lento pero más agresivo. Eso también. El Tucu, su peor faceta es una hoja de liviana, y Otálvaro es muy desordenado. Entonces no hay solución. Sumar que Cardoso está mal. Romaña está No. Menciona nomás usted cómo. Claro, ¿cómo le ha costado teniendo laterales de oficio? Terminaron jugando los dos que no eran, Alex Silva y fue por algo. Yo me acuerdo que el Ciudad del Este, Zárate llegó a jugar de lateral derecho. También, pero eso fue desde el arranque, ¿no? Sí. Es más, él hace el pase para el gol de Olimpia. Claro. El día que se lesionó Olveira. La camiseta verde. Recordemos que Tucu estuvo lesionado mucho tiempo. Pero también nunca él llenó, Otálvaro también. Nunca fue un titular así. Siempre alternó alguna buena actuación con malas actuaciones. Hubo partidos, los clásicos le fue mal la mayoría. Aquel Libertad del 5-0 contra Nacional cuando sale campeón Olimpia. Mal partido. Hay determinados partidos donde le cuesta mucho a Salazar. Antes pasaba porque Fernando Cardoso estaba bien. Pero Otálvaro ahora Cardoso está mal. Era el titular indiscutible. Y Otálvaro, el anteúltimo partido. ¿No fue acaso el tetracampeón? Claro. Los partidos como pero Libertadores. Pasó el tiempo, sí. Pasaron los años. Ese partido... Y sí, ya está. Ese partido que lo da vuelta, a Guaraní con los goles de Roque, que sale campeón. 19. Y bueno, ese partido Tálvaro fue espectacular. 46 minutos y el tipo iba y tiraba centro como si nada. Ahora no le podemos pedir demasiado eso tampoco. Se nota que no. Hace un esfuerzo. Creo que los técnicos deben ver eso. También, claro. Y de hecho, más allá de lo que se plantea con el tema de la marcación, yo creo que Otálvaro no es titular porque él no está para 90. O sea, no es lo mismo que arranque alguien que sí está, pero que si rinde mal lo sacás,
a arrancar con alguien Y que vos no vamos a sabés que está para 90 preguntarle, minutos. Johnny, No, es que Johnny planteó el tema de la marcación que no es descabellado, por eso lo pero analizamos. no está para los 90 minutos. Johnny. Y habría que ver, Bruno, porque me parece que el Otálvaro tiene para ir al ataque. Y ahí él marca la diferencia, principalmente cuando se entra con la zurda. Y no sé si con esta temperatura, con la edad que tiene, está para aguantar 90 minutos. Y sí, Bruno, decían que el Tucu Salazar había marcado diferencia cuando Fernando Cardoso era extremo. Y si mañana juega de extremo Fernando Cardoso. ¿Qué sería eso, Johnny? ¿Que jugar con 3 volantes? Con 3 volantes. Alejandro Silva, Richard Ortiz, Tito Torres. Utilizar a extremos, en este caso por derecha Fernando Cardoso, y ver quién va por izquierda. Si va Hugo Fernández, si va Manu Romero. Yo creo que el chico Cano no será tenido en cuenta mañana. Y como centro delantero, Brian Montenegro. Sí, arrancó. No, con Cardoso viene jugando tirado a la derecha. Pero él dice que juega de volante abierto, o sea, arman un 4-4-2, lo que decís, y que podría cambiar esto para la mañana. Sí, yo no descarto que sea un 4-3-2-1. Y ahí Fernando Cardoso jugaría más de extremo y no de volante ida y vuelta, pero igual tiene esa misión, ¿verdad? Claro, va a jugar a la derecha igual. Igual va a jugar a la derecha, sí. Pero Sí, pero con mayor poder ofensivo. ¿Y cuándo jugó Chiqui así, Johnny? ¿Hace rato no juega así? Con Olimpia hasta ahora no. Con 3 volantes. En la Copa no jugó de esa forma, Pablo. Tito Torres bien metido por el medio, Hugo Fernández por el sector izquierdo, Fernando Cardoso por derecha y Walter González. Sí, podría ser porque también Tito te da esa posibilidad de hacer la figura del extremo. Jugó así. La otra vez también Fernández estuvo. Cano también jugó casi. Medio por el medio, Cano tirado a la izquierda, arriba Brian y Cardoso a la derecha. O sea, no sería algo nuevo, porque acuérdate que Fernández estuvo por ahí también, Johnny, un puesto que le encontró a Aguirre y donde Hugo Fernández jugó bien 2 partidos. Después jugó muy mal siempre. Pero en el medio. Así arrancó contra Tacuarí. Después el equipo se desmadró porque Tacuarí esperaba con los 11 y cada uno tomaba decisiones equivocadas, ¿verdad? Pero arrancó así el equipo. Sí, arrancó Federico, pero es casi como un acompañante de Brian Montenegro, Hugo Fernández. Lo que yo planteo es que Sí, pero eso porque estaba muy retrasado Tacuarí nomás. Él arrancó detrás y después ya se tiró. Por eso digo que el equipo fue tan ansioso que cada uno ya comenzó a... Por eso lo vimos a darse tirando botellas, ¿verdad? Porque no se hacía lo que él pedía. Cardoso también le pedía que vaya por afuera, si iba para adentro. Salazar no lo acompañaba y no abría nunca la cancha. Claro que el rival, Libertad, sale a buscar, ¿no? Aún con el chico Ariel. Libertad no se va a quedar atrás. No iba a ser muy diferente a Tacuarí. Con la buena y la mala para Olimpia. ¿Qué tiene Libertad? ¿Cuál es el equipo de Libertad? El equipo de Libertad, Silva, del lateral derecho Piris, los centrales Viera y Barbosa, a la izquierda Matías Espinosa. En el medio no va a poder jugar Álvaro Campuzano, creo que su reemplazante natural es Ernesto Caballero, junto a el chico Lescano y está Merlini. Disponible Lucas Sanabria ahora. Y está Lucas Sanabria, pero sí. Merlini viene siendo titular cuando estaba en buenas condiciones con Garnero. Y después en los últimos 3 partidos. Villalba, Lorenzo Melgarejo y Tacuara. Y Tacuara, exactamente. Un equipo fuerte. Bueno, ¿y cuál es el equipo para mañana de Olimpia, Johnny? A confirmar. El arquero Juan Espínola, el Tucu Salazar o Sergio Tálvaro, es una pequeña duda, Junior Barreto, Mateo Gamarra y Facundo Zavala. Alejandro Silva, Richard Ortiz, Tito Torres, Fernando Cardoso, ver quién arranca por el sector izquierdo, Hugo Fernández o Manuel Romero y Brian Montenegro. Recordemos, Facundo Bruera empezó a trabajar en campo de juego, ya está a disposición de Francisco Chiqui Arce y veremos si por allí tiene chance. Por la inactividad me parece que no sería bueno tener al centro delantero mañana en el equipo titular. Bueno, gracias Johnny, un abrazo. Hasta cada momento. Adiós. ¿Saben quién también aparece en la lista de reservados de la selección? A ver. El Beto Espínola. Ah, acá me están confirmando, Alberto Espínola también fue
notificado de que está reservado para la selección paraguaya. Quizás, no, desconozco, pero quizás haya sido reservado también para el otro combo, solo que no fue llamado, ¿verdad? Porque dentro de los laterales no hay muchos, entonces pudo haber estado, ¿verdad? Y si no estuvo, me parece que es un gran acierto de Garnero porque tenemos que tener laterales de oficio. ¿Cómo podemos confirmar con el propio Beto si le llamamos, verdad? Aunque el técnico haya dejado un bien colega claro de que el de lateral es Santa puro. Fe. Con un colega de Santa Fe. Para ello noticias, claro. Vamos a hacer lo siguiente. Fanfarria hoy. Vamos a ver quién le pega en este juego que vamos a hacer ahora. Y voy a arrancar con Chum. Prepárate nomás bien ya, Chum. La pregunta es la siguiente. Pero tomame en serio, mírame, Chum. Te pido por favor. Las cubiertas Expri son sinónimo de calidad y precios insuperables, sin importar el tipo de camino que recorras. Expri tiene la cubierta ideal para vos. Elegí Expri y llega más lejos. Expri en las mejores tiendas del Paraguay. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Septiembre, mes para festejar, no solo por la primavera, sino porque es el mes aniversario de Pollo Don Juan, empresa paraguaya comprometida con el país y con una variedad de productos de calidad. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales para darle el gusto a tus gustos. Teléfono 021-729-1717. Pollo Don Juan, para todos los gustos. Vení al Shopping Mariscal. Starbucks abrió su segunda tienda de Paraguay para que disfrutes de experiencias únicas especialmente para vos. Te esperamos. Vení al Shopping Mariscal. Liebre el Hotel, el mejor alojamiento para explorar y disfrutar al máximo de Ciudad del Este. Una experiencia excepcional. Teléfono 0982-033-076. Lieblin Hotel, tu nuevo punto en Ciudad del Este. Bueno. Bueno, voy a hacer la siguiente pregunta. Arranco con Chun, hermano, el Ñembo filósofo. A ver, no es Ñembo, es el filósofo. Daniel Deposito. No, yo hace rato con mi solidaridad con Fabio ya el cupo. Agradecido, Daniel, agradecido. Quise colaborar. Tranquilo. Atención. En el 2004 se retiró Osvaldo Domínguez. Desde entonces, ¿quién es el presidente más ganador y con cuántos títulos? Señor Cham. Hablamos de cantidad, no de porcentaje. Cantidad, títulos, cuántos y años. ¿No es Juan José Zapac? No, equivocado. Va Mariel. Horacio Cartes. ¿Con cuántos? No sé, 10, 12 por eso. Pero ¿qué? Vamos, Federico. No, pregunto, Equivocado. ¿presidente o Chao, presidente Ariel. honorario? Claro, ¿de qué estamos hablando? Porque hubo una secuencia de presidentes de Libertad Bueno, que ganaron presidente y presidente. Presidente. Ah. No, están equivocados. Me están queriendo amarrar la pregunta. Esto es como hace vos el examen final de la facultad y dice, no, es ambigua la pregunta. Totalmente. No. No, en realidad la pregunta es simple. Tu respuesta es ambigua. Aplazado Cham, aplazado Ariel, aplazado Fede. Vamos, Fabio. Te digo Cartes. No, ya sé, pero te equivocaste en la cantidad, hermano querido. La cantidad sí, Claro, pero a lo mejor puedo aceptar el nombre. Horacio Cartes. Horacio Cartes. 14. No. Segundo presidente más ganador, Daniel Chun. No, ni idea. Desde que se retiró. No, pero, muy fácil, ¿eh? No, y por eso yo te dije Te doy Zapac. dedo limpia, muy fácil. Trovato. Fabio, bien. Tercero, Ariel, dale. ¿Zapac? No. Es que no es honorario. De más de 50 campeonatos que participó, ganó 6 campeonatos. ¿Quién de Libertad? No, pero vos decís, no es honorario. ¿Sabes que tu respuesta No me parece es honorario. Ahí se puede impugnar el No es juego. honorario. que... No, ya con la primera lo ya está... No, se puede impugnar el juego porque
Si es del mismo club de Carte. Y le doy pita, güey, y no es el honorario. Y por eso, güey. Es demasiado fácil, ¿no te acuerdas? Y bueno, pero ¿y cuánto le damos a Carte entonces? No, ¿y cuánto le damos a Carte entonces? Porque son del mismo club y... Vamos a ver cuándo se retiró El que ganó Cartes. Ditore como no honorario, ganó Carte como honorario, eso, y... ¿Se entiende lo que digo, verdad? Bruno, Saprissa, Jiménez Calvo. Con todo respeto. Sí, ¿Qué pero querés? con todo respeto, vos no vas Entendé lo que vas a a, decir. no vas a contar, vos no estás contando solamente el periodo en que Cartes fue presidente. Yo no, ¿En cuanto no a tengo títulos? por qué dar explicación No, porque- sobre el examen que se puso ahora aquí en la facultad Ah, deportiva. no, Llegó Tower Star, tu casino online. ¿Quieres ganar 100.000 desde donde estés? Regístrate en www.towerstar.bet y te lo regalamos automáticamente como bono de bienvenida. Utilizando el código TowerStar2, participas del sorteo de alojamiento en el Hotel Guaraní para 2 personas. Además, disfrutas de los mejores juegos del casino en la palma de tu mano. Conoce esta y más promociones que tenemos para vos en www.towerstar.bet. Atención, adelantamos esto confirmado. Acá vía Wilson González y vía el colega Adriel Driussi. ¿Ariel o Adriel es Wilson? Adriel es Adriel, bueno, Adriel Driussi. Confirmado, señores, atención a todos los tweetis habidos y por haber, 1, 2 y 3. Alberto Espínola y Cardoso Lucena, ambos en la lista de reservados de la selección paraguaya de fútbol. Repito, Cardoso Lucena y el Beto Espínola en la lista de reservados de la selección paraguaya. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Tomás, por favor, si estás atento, dame una señal. Estábamos con... Nadie le está pegando. Escuchame, Bruno, lo que te dije. Entramos, Fabio, que vos ¿cómo porque, estás? no, porque yo ya apliqué, Espera un ratito, Fabio. te apliqué la diferencia. No, Bruno, te quiero explicar. Porque si, con todo respeto, si vos lo pones a Horacio Cartes como presidente y presidente honorario, ni un título no ganó Ditore, que me disculpe el señor Ditore, ni un título no ganó Jiménez Calvo, ni un título no ganó Saprissa, ¿y cierto? Espera, vamos a ser respetuosos. Sí, pero por eso. No figuran como presidente, hermano. Y entonces los otros no ganaron nada. Porque una cosa es el hecho, otra cosa es el de facto, no sé cómo explicar. Sí, pero y por eso. Y bajo su no y sé. entonces Libertad Bueno, no hay otro. Fabio, No, pero y por eso te digo, en Libertad entonces no hay otro. Descartado otro en Libertad. No. Vamos por la cantidad bajo la presidencia de. Presidencia de. Y allí, ¿qué aparece en el ¿Presidencia honoraria documento? de también o no? Lo que aparece en el Ese fue el documento. tema. Ocurre que ustedes La no saben planilla la del Club respuesta Libertad. y quieren impugnarme a mí en la pregunta que yo soy como sería el rector de la facultad que está haciendo el examen. Pues simpaticísimo. Por eso está la educación como está el país. El fútbol nos pide juntarnos con amigos y Pedidos Ya te lleva la cena sin costo. Pedidos Ya, eso que querés, al precio que querés. Cumplimos 27 años de aniversario en Sueño Lar y los regalos son para vos. Comprando cualquiera de nuestros somieres de línea alta, te regalamos un voucher para tus electrodomésticos de hasta 700.000 guaraníes. Además, aprovecha nuestro 40% de descuento en productos nacionales y hasta 10 cuotas sin interés en nuestra línea alta de Somiers. Llámanos o escribinos por WhatsApp 021-588-8100. Sueño Lar, sentí tus sueños. Bueno, hablando en serio, muchachos, yo les paso, entonces se entregan todos. ¿O quieren impugnarme en serio? Vamos a hacer las reglas claras. No vayan a ir a vos, está queriendo hacer copiatina, Ariel. No veo de Yo encontré, a mí me enviaron ya el material, está lindo el material, pero insisto que lo de Cartes con Ditore no es compatible, no Federico, puede ser. No, bajo la presidencia Cartes cuando él era presidente y cuando Ditore ahora perfecto, presidente. bien, ahí está bien. Vamos a respetarla, porque su investidura es presidente. No. Cartes presidente oficialmente. Oficial. Porque después de Cartes, ¿quién viene? Guyari, Saprissa. Después viene Agüero, Saprissa, Jiménez Calvo y Ditore. Sí. Es más, ese título que se gana en Luque, el que aparece ahí en la tarima a entregar las medallas, no es Ditore, es Cartes. El que le dice a Robert Harrison, correte un poco y le empieza a entregar a todos. Pero hablamos de presidente en sí, ¿verdad? Porque cuando gana Cartes la del 2007, la oficial contra Luqueño, él era presidente de Libertad. Sí. Era.
Ya. Sí. Y después va al departamento de selección. Vamos a hacer lo siguiente. Los 5 presidentes, no puede ser que no tengan, los 5 presidentes más ganadores desde que se fue Osvaldo. Osvaldo se fue en el 2004. De ahí en adelante. Ariel ya le pegó. Cartes primero. Segundo, ¿quién para vos? Federico ya no entra porque él ya tiene el dato. Ya le enviaron. Sí, entonces Editore y Trovato. 4 dijiste que tiene Editore. Yo no dije todavía. Viste que estaba mirando el No miro, pero lo que no entiendo, ¿nos dijeron que Zapac tiene 6? No, Zapac no tiene 6. Y recién pero eso dijo Ullón, pero no es así. O sea, de más de 50 campeonatos que participó, ganó 6 campeonatos. Claro, porque también hay que separarle. A ver. Veamos hoy. De más de 50 campeonatos que participó, ganó 6 campeonatos. No, Zapac no ganó 6. No, capaz le mete Raúl cuando ganó 1, ¿verdad? O el tema de los hermanos. No, ¿verdad? capaz que le mete a toda claro, la por familia, eso. digo. Juan José Zapac. Sí. ¿Raúl fue campeón? Sí, fue campeón. Bueno, fue campeón. Era Zapac, sería. Pero acá estamos hablando de presidentes. Vamos Claro, ya con los porque yo sé que Trovato ganó 5. No, Trovato, sí, tenés razón. Por eso. Claro, porque ganó la 2015. la Sí, finalísima sí, y el tetra. Hablamos Federico ahí. No, estoy mirando cómo hay números que me sorprenden, cómo... Bueno, pero duró menos también el que está octavo. Fue un tipo muy respetado en su club, pero duró menos también que... Aquí me dice hincha de Libertad, Ditore tiene... A ver, bueno, ahí hay una cuestión... Hay un revisionismo, hermano. Robert. Acá me dice Ditore 3, Jiménez Calvo 2, Agüero 2. ¿Y Harrison, Robert? No llegamos todavía. Estamos hablando todavía, Fabio, de Avenida Artigas, casi, ¿cómo es? Cusmaniz. ¿Cómo hacer la distribución? Sí. Yo de la huerta. Hago mi revisión histórica acá me dice- mental. acá Zapac me dice- tiene 3 nomás. Martín Foy, que... No. ¿No? Acá hay dato preciso del colega Iván Alexis Rodríguez. Iván Alexis. Vamos a ver. ¿Qué va a pasar, Federico? No, no, con Iván sí, bien. Chico muy despierto, ¿no? Martín Foy nomás que es una estadística de Libertad, ¿verdad? Ariel está... ¿viste? Me pone... Yo me ratifico claramente que Juan No, José espera, Zapac espera, tiene Juan. 3 Hay títulos mucho como tiempo para presidente. todo, Ariel. Espera un rato. Yo me rate. Y con una seguridad. 4 ¿Cuánto tiene? títulos tiene Zapac. Juan José Zapac tiene 4 títulos. Bueno, 2012, 2017. Primer título 2012. 2015. ¿Cómo va a tener? Bueno, si no le dan la de la pandemia No, le pero dan la pandemia Raúl. no es Juan José. Por eso ahí le van a buscar. Raúl. Pero es lo mismo, cuando decíamos no, el que no, corta el pero bacalao, vamos, claro, por eso. no, no, Iván no. Alexis, a la No, pucha. vamos a Raúl nombrar era presidente. Raúl era claro, presidente. por Vamos a eso, darle una a Raúl. Horacio. Si salió Raúl, es Horacio. Raúl. No, Claro. Raúl es pandemia y Raúl es 2021 el milagro de 2 Bocas. Raúl es milagro de Boca. Claro, si en el 2021 Pero tú vas a enojar conmigo, pues, fue la pasa tanto, asamblea Ariel, y- estamos- No me enojo, Federico, de forma, No, forma de pero ser está- nomás. No. O sea que Raúl tiene dos, ¿eh? Claro, el 2020 Qué y el bien por él, 2021. qué bien por El él, abrazo ¿eh? con Chiqui Arce, ahí que le lloró Chiqui Arce en la Llamale cancha a Iván guaraní. Alexis. Vamos a ponerle en voz a prueba a este muchacho. Y Dale. el de la pandemia fue un sábado a la noche. Sí. Sí, bueno, y la historia pues cuenta, Sí, por Raúl ejemplo... Nico le presentó a Chiqui Arce. Ya sé, no, pero te acuerdas que la historia contaba que Juan José Zapac se abrió de ese plantel y que después volvió, o sea, Sí. que igual que el tema de Carter, Claro, ¿verdad? lo mismo, ¿Cómo separar? lo mismo. Pero oficialmente... Oficial. Eh, Firma presidente. está bien, eso Firma es como importante. presidente en planilla de autoridades. Iván Alexis tiene todos los datos, todo. Llamale a Benru también. Benru es estadígrafo, Cristian Eduardo, Miguel. Acá tenemos nuestra fuente también. El otro fue Petengil. Salvo que ese fuera el título de Zapac. pero era No, ese es vicepresidente. Petengil. Troglio es Petengil. Entonces el otro título. Yo no encuentro 14, 13. Juanma ya está tirando acá 4, 17 de Juanma. 2012, 13, 15 y 17. 13, Chiqui Arce. Claro, el invicto. Me equivoqué. Se te escapó ese Ariel, No hay ningún Qué problema. bárbaro. No tengo ningún El del problema. 2003 Qué el invicto. decepción, hermano. El invicto. El invicto. Sí, Se le sí. escapó. Bien, Iván Alex, bien.
No, Juanma. Y Juanma. Juanma, bien. No, pero primero me tiré, Iván. No, ya sé, pero nuestro hombre cero fue porque corroboró, sonaba tan convincente Ariel no, o sea, que golpeando yo me tiraba con él al todo. pozo, mira, me agarraba y tipo el No. guitarra y me abrazaba él y vamos juntos. Encima él tiene No. el plus. Mira, Tiene... Iván Alexis, ¿cómo te va? Hola, Iván. Bruno, ¿cómo estás? Bien, bien. Para hoy todos ahí en la mesa, Ariel, Dani. Bueno, levantame esa voz, hermano, dale. Si vos estás acá al aire con nosotros, tenés que poner pecho a la bala, Iván. Horacio Cartes, 6 títulos. ¿Es el presidente más ganador después del retiro de Osvaldo Domínguez, sí o no? Sí, señor. ¿En qué años ganó Horacio Cartes? Pero vos ponés tu estadística, Horacio Cartes como presidente, él. Presidente, con el título de presidente, no el honorario. Ok, perfecto. Vi que me preguntaban si es honorario o así, como presidente. Como presidente, perfecto. ¿En qué año ganó? Entonces quiere decir que después de Osvaldo, el más ganador es Horacio Cartes. Porque si no, Bruno, discúlpame, porque si no, ODD también sería presidente, o sea, sería ganador de todos los títulos que Olimpia ganó, porque él también figura como presidente honorario del club. Correcto. No, está bien. Es para clasificar. Y Osvaldo, Acá- Domínguez, ¿cuántos títulos tiene en total? Osvaldo. Sí, porque Cartes tiene 6. Después de Osvaldo, el que más títulos tiene es Cartes. Sí, pero si vamos a totalizar lo que Cartes ganó desde que asumió en 2001, son 8. Pero desde que se retiró ODD son 6. Vos hacés desde que se retiró Osvaldo nomás, pero si juntás los títulos de Cartes son 8 en total. 8 en total. ¿Y Osvaldo cuánto tiene desde que él comenzó a ser presidente? Si tenés esa estadística, o si no seguimos ahora, después no avisas. Mentalmente no tengo ahora porque tengo que revisar, porque si voy a tener en cuenta todo lo que ganó como presidente, supera los 14. Pero eso incluyendo internacional y local. Sí. Supera los 14. Bueno, Él desde que se retiró Osvaldo 2004, Cartes 6 títulos, ¿verdad? Sí. Segundo, Marcos Trovato 5. Sí, que asumió en 2014 reemplazando a Carísimo Neto en adelante son 5. ¿Cuáles son los? A ver, contá un poco, ¿en qué año? Clausura 2015 fue el primero con Chiqui. Después tuvo que esperar hasta el apertura clausura 2018-2019. Luego en 2020 él deja la presidencia, ya saben por qué motivo. El tercer, acá hay un empate entre Juan José Zapac y Ditore. 4 títulos, dice tu estadística. Rubén Ditore asume en 2020 en adelante. Y ya ganó 4 títulos. Sí. Después lo tenía Juan José Zapac, que asumió en 2010, después de Petengil. Gana en 2012 el primero, 2015. Luego tiene el título del 2017 con el colombiano Álvarez. Y después tiene vamos a ver, me está faltando ¿2013 que te faltó? Sí, exactamente. ¿Con quién fue el 2013? En el 2013 ganó con Chiqui. Con Chiqui, bueno. Después vienen de los 4 títulos de editores y Juan José Zapac, vienen Miguel Cardona, 3, y Juan Acosta con Robert Harrison y Luis Petengil, todos con 3. Todos con 3. Puedo preguntar, Alexis, vos tenés... A Juan José que ganaba la Supercopa. Alexis, vos tenés Sí, editores, Apertura 21, Apertura 22, Apertura 23, ¿verdad? Sí. Son 3 ahí. Después me está faltando 1. Porque la Copa Paraguay me dice acá, el amigo Martín Foy ganó Jiménez Calvo. Acá Ariel ya tiene los dos. Espera, acá que no corre vuela, hermano. No, para clarificar los editores, porque bueno, porque ocupa una posición importante ahí. Editores figura con 4. Y acá me dice que tiene 3 porque la Copa Paraguay, que decía Iván, ganó en el 2019 con Jiménez Calvo como presidente. Aquella final contra Guaraní. El 3-0. El día del VAR.
Que se instaló el bar. Sí, señor. Acá Así Tomás fue. me está diciendo, te dije, Bruno, me está recriminando. Así fue, Iván, En el ¿verdad? 2019 fue Jiménez Calvo. Ahí está claro, no, gracias Martín Foix. La corrección que tienen que hacer. Yo lo incluí a Editores con la Copa Paraguay, pero sí, tiene 3. Le bajamos a 3 nomás ahí en tu tabla, entonces. Yo tenía Sí, está bien, está bien. Ya que saben tanto ustedes también entonces, ¿cuánto tiene ODD, querido Bruno y querido Alexi? ¿Cómo me hacía tu visita a tu... No, pero... vos le estás llamando, ¿por qué no? Porque vos que sabés tanto. Pero sabe, maneja esos estadígrafos. Osvaldo... Bueno, Alexi, vos te entregás también... Yo le calculo entre 17 y 18. ¿Te entregás a Alexi o sabes? No te voy a decir exactamente porque no tengo ahora mismo en la cabeza y tengo que revisar, pero él está por encima de los 14 títulos. Eso te puedo dar. 14 títulos, vos decís más o menos. Eres Yavigna, compañero. Señor. ¿Vos entendés guaraní, Iván? Claro que sí, no te copié bien, nomás a decirme. Eres Yavigna, te dije. Y sí, obvio, porque no te dije la cantidad exacta, está por encima de los 14, bien, te dije. ¿Está o no por encima de los 14? Bien. Agradezco al amigo estadígrafo que me envió. Que me envió también lo de HC de Juan José. Está bien de Raúl. 6 títulos, 8 títulos. 8 en total, Cartes. Desde que se retiró Osvaldo 2004, 6. 8 títulos, dice. 8 Cartes. Este estadígrafo, después, compañero, colega. Después. Zapay 4, o sea que Juan José, Raúl 2, ODD 15. Pero no estuvo tan lejos, Iván. Pero ya vimos, 14, ya vimos. Y te falta un número, no ganas. Hace 9. Iván, yo te felicito personalmente, hermano. Después el resto que no te interese. Chao, Iván. Muchísimas gracias. Hasta cuando me necesite nuevamente. Gracias, muy amable. Adiós. Bueno, Rico, hace un año, pa. ¿Qué año? Bueno, 75. Viniste de Ramón Silva hoy, no sé por qué. 78, 79, 80, 81, 82, 83. 85, 88, 89, 95, 97, 98, 99, 2000. Aparte un título, 1976 Campeonato Nacional de Clubes. Eso es local e internacional. Local. Decía Osvaldo es mi papá. ¿Perdón? Osvaldo es mi papá. ¿A qué se debe eso? Y vos decís que es el más grande. O sea, que ganó más títulos. Y sí, pero una cosa que yo diga para tener el archivo acá. Osvaldo, mi papá. Pero por tu papá, sir. Tapero Villa sortea una Bronco Sport 4x4 0 kilómetros. Con tu compra de unidades Ford New Holland ya estás participando. No te quedes sin la oportunidad de ganar. Llama al 021-671-900 para más información. Tapero Villa, 50 años juntos. Super promo de tanque lleno de regalo con Taiga. Aprovecha para tener tu moto ideal en comodísimas cuotas desde 254.000 guaraníes y así poder disfrutar de nuevas aventuras con la mejor garantía en potencia y kilómetros. Además, por tu compra en modelos seleccionados, podés llevarte un tanque lleno de regalo. Encontralas en tu Inverfin más cercano o escribinos al WhatsApp 0981-288-828. Taiga te lleva a donde querés llegar. Hoy y todos los martes no te olvides de visitar una de las sucursales de Farmaoliva, porque si contás con una tarjeta de crédito del Banco Continental tendrás 35% de descuento en todo. Sí, 35% menos en todas las categorías y hasta 3 cuotas sin intereses. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realiza tu pedido a nuestro delivery 235-5000 o también realiza tus compras a través de www.farmaoliva.com.py. Sentite mejor con Farmaoliva. Bueno, está bien, son estadísticas, ¿verdad? Muchos títulos ganó Osvaldo Domínguez. Muchos ganó. 15 títulos es mucho. Muchísimo. Pero Cartes no está tan lejos. Y conste que él tenía razón cuando quiso. Pero no ganó quiso hacer retroactivo el tema de los campeonatos antes de este cambio de formato. Porque ahora porque vos has salido de ese campeón y antes por una vez nomás. En su época. Tenés razón. En su época. Una vez al año. Y con todo eso tiene 15 títulos. Difícilmente que alguien alcance. Pero tricampeón de América será. No, pero los 15 vos dijiste, Ariel, locales. No, se tiene que sumar mucho más. 15 solamente a nivel local. No, por eso claro, no local. No, por claro. eso local, no, pero le pregunté. Es que vos después dijiste ¿Es internacional? Le pregunté. No, sí, local nomás. Yo local. Solamente locales son 15. Sí. No, o de local me pone el informante. Y a continuación 75, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 88, 89, 95, 97, 98, 99. Pero por eso yo sé que el disparador fue lo que declaró. Entonces tiene más de 20.
No, claro, si de los... No, pero vos no me copiaste entonces, Ariel, bien. Porque yo te pregunté, pero eso es local, internacional, y sí me dijiste. No, local. Solamente local. Él te dijo local. No, local. Él te dijo local. Porque la comparación que hacemos pues es local, no entramos en otro concurso para internacional. Claro, lo que pasa es que a nivel internacional es que es una especie de redundancia. Sí, el único que ganó. Por eso es que se tuvo que corregir también lo de Editor. Y bueno, pues ahí vos tenés Copa Libertadores, tenés Supercopa Interamericana. Creo que la Supercopa es la única que le tocó a Carísimo Neto. También por una cuestión ahí de administración. Enero 91, sí. Claro. Pero después son todas de Osvaldo. Y algo que alguna le dijo Osvaldo y también la gente de Olimpia, ¿verdad? Que aquellos campeonatos eran anuales. Claro. Ahora tenés 2 títulos por año reconocidos. A ver lo que marcaba. Claro. Por eso en Argentina, por ejemplo, River creció muchísimo. En Argentina desde el 91 se tiene así. Y había una serie de títulos que pasó lejos, ¿verdad? Pero es también una historia. 2007 fue la última vez. Libertad le ganó la final a Luqueño. Y 2008 ya comenzó y con Libertad ganando los 2 títulos del 2008. Es más, justamente Libertad gana en esos 2 años las 2 últimas finalísimas. La del 2006 contra Cerro, que había ganado el Clausura, y en la del 2007, Libertad ganando el Clausura, le gana a Luqueño, que había ganado ese famoso Apertura del 2007. Y desde el 2008 ya es... O sea, Paraguay es uno de los pocos países que tiene esto de 2 campeones al año. Por eso cuando la Conmebol desde el año pasado entrega $1 millón, los campeones de otros países casi siempre reciben el cheque de $1 millón. Acá son 500.000 porque tenemos 2 campeones. Pero por estas cosas que estábamos marcando, el disparador fue lo que dijo Juan José Zapac. Pero queda en la retina lo de Osvaldo siempre en otra categoría, en otro nivel. Y vos decís, en Olimpia, en esta era moderna, el más ganador Trovato. En Cerro... Dirá, Raúl estuvo en esos 2, pero uno siempre acá hablamos inclusive periodísticamente que el que cortaba el bacalao, la última palabra. Lo de Juan Escobar yo todavía recuerdo. El propio Raúl Zapá con Ariel Martínez, ellos salían a decir, no hay que venderlo. Y Juan José creo que en ese momento era vicepresidente financiero, algo así era su cargo. Hijo, usted puede seguir diciendo, pero yo puse esto al Luqueño, entonces esto ofrece Cruz Azul, se vende. Y lo mismo es lo que hacíamos con lo de Cartes. En la historia... Acá me están diciendo, más de 20 títulos tiene Osvaldo Domínguez. Sí. En total local e internacional. Claro. Más de 20. Porque si tiene 15 a nivel local y de los 8, repito, salvo una cuestión administrativa de esa Supercopa que terminó en el 91. No, ¿verdad? 91. ¿92 fue? No, él ya no estaba. Por eso te estoy diciendo que la Supercopa del 90, que se disputó en enero del 91, capaz ya le corresponda. Pero en la historia... Los Jiménez Calvo, Saprissa, el propio Editor, no van a ser recordados, sino sí van a ser recordados de lo que es el registro. Pero cuando vos le hables al futbolero, vas a encontrar que siempre, ese era el Cerro de Zapag, era el Libertad de Cartes, era el Olimpia de Trovato. Escuché que lo critican, bueno, tiene logros internacionales. Yo quiero saber quién es lo que tiene logros internacionales acá en Paraguay, fuera de ODD. Nadie, absolutamente nadie, ¿verdad? Y bueno, entonces despiértense y vean la realidad, lo que todavía no pueden ver. La gloria no tiene precio. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Bueno, vayan enviando ya su WhatsApp 0972-730-730 para el bloque de el tránsito. ¿Dónde hay problemas los perros? 0972-730-730 o no sé, lo que quieran comentar sobre el tema de tránsito. Tenemos hoy semifinales de la Copa Sudamericana, mañana Copa Libertadores, el jueves Copa Libertadores. Contanos, Fabio. Sí, por supuesto. Hoy arranca la primera semifinal de Copa Sudamericana. Duelo de brasileños, el Corinthians de Matías Rojas y Ángel Romero recibiendo al Fortaleza. Partido que va a arrancar a las 20:30 horas. El otro partido de semifinal de la Copa Sudamericana van a jugar Liga de Quito y Defensa y Justicia. Mañana este partido va a arrancar a las 18 horas. Mañana se abre también la etapa de semifinales de la Copa Libertadores de América. Primera semifinal, mañana miércoles, Fluminense ante el Inter, 20:30 horas este compromiso. Y el jueves, Boca va a recibir a Palmeiras a partir de las 20:30 horas en la Bombonera. Los partidos que se vienen por la Copa Sudamericana y Libertadores, respectivamente.
La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Todos los domingos son de Pechugón. Disfrutar de momentos inolvidables. Sorprende a todos llevando los pollos de Pechugón de tu pollería o roticería preferida, y además podés adquirir el bolso térmico para disfrutar de tus pollos Pechugón en donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. Concubinos, matrimonios, novios, no importa la etiqueta, lo que importa es el amor. Por eso Salud Protegida te trae la promo parejas, 10% de descuento con cobertura odontológica incluida en el plan. Otros beneficios: contrata ya tu plan Privilege llamando al 021-319-0000. Bueno, hay que ver los horarios ya cambiados de la próxima fecha del campeonato, Fabio. Cristian Eduardo nos escribe, y es fácil el tema, 15 nacionales, ¿verdad?, más 7 internacionales de ODD, 22 títulos más el nacional del 76. ¿Está bien? Bien, gracias, claro. Gracias, Cristian, muy amable. Bueno, ¿cuáles son los nuevos horarios de los partidos? ¿Hay uno de 20 a 30? Sí, principalmente se modificaron los del domingo y los del día lunes, que cambiaron sus respectivos horarios para esas modificaciones. Por ahí, si hay algún despistado, no es por el tema del calor, porque no va a ser calor, sino por el tema del horario de verano, algo que no tuvieron en cuenta cuando hicieron la programación de las dos fechas, que fue la que pasó ahora con la ola de calor y que tuvo una modificación, y esta. Por eso acá Ariel fuera de micrófono hablaba del nuevo horario. Pero mira que ese va a ser el horario normal, entre comillas, de verano. Sí, porque estamos hablando de la fecha 13, que va a arrancar el viernes, y ese partido está fijado para las 19 horas, el que van a sostener Trinidense y General Caballero. Ese horario no está modificado. Tampoco se modifica el horario del sábado. A las 19 horas tienen que jugar Tacuarembó y Nacional en Villa Lisa. A partir del domingo, atención, Cerro Ameliano, que ¿Seguro que el sábado no se modifica? ¿El del sábado? Para mí que Cerro pasa a las 18. No. Domingo y lunes. Cerro juega domingo. Perdón, claro. Sí, por eso. Un partido el viernes, un partido el sábado. El domingo, el primer partido, estaba previsto en principio 17:30 horas. Cerro Ameliano. Pasó para las 18. Se atrasa media hora. 18 horas para Cerro Ameliano. Y Libertad Guaraní, que estaba previsto para las 20, pasa para las 20:30 en la Huerta. Y el lunes, Luqueño Guaireña va a jugarse a las 18. Olimpia Resistencia, que estaba previsto para las 20, pasa para las 20:30, horario de los partidos que se van a disputar entonces este fin de semana correspondientes a la fecha 13 del torneo clausura. ¿Probaste el pack Fortuna etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta pomelo, maridaje perfecto, tradicional paraguayo de sabor único. El verdadero etiqueta negra pomelo es de Fortuna. El pack tiene una botella Fortuna etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo frutica litro. Agregas hielo, mezclas y listo para disfrutar. El etiqueta negra pomelo de Fortuna rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortuna, la auténtica tradición. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Y tuvimos la ocasión de hablar nuevamente hoy con el doctor Aldo Amarilla, es socio del Club Cerro Porteño. Para recordar un poquito, es la persona que lideró el grupo de socios del club que firmaban un pedido de renuncia hacia Juan José Zapac. ¿Qué dijo al respecto de esta situación Zapac? Vamos a recordar ese momento y lo que volvió a responder hoy el doctor Aldo Amarilla, socio del Club Cerro Porteño. Señor Juan José Zapac, presidente del Club Cerro Porteño, abajo firmante, socio vitalicio, directivos, hinchas y fanáticos del Club Cerro Porteño, nos dirigimos a usted y por su intermedio a los miembros de la comisión directiva para exigir de manera enérgica su renuncia inmediata al cargo del presidente de la entidad. Este pedido de renuncia está fundado en la pésima gestión deportiva y económica durante sus respectivos mandatos. Han sido 14 años en los cuales nuestro querido club se convirtió en una frágil y débil institución en la que hoy reina la improvisación, la falta de planificación y el despilfarro financiero, acompañado de muchos indicios de corrupción. Nosotros tenemos que recibir las críticas. Esto pues ya es estúpido. Se juntaron entre 16 y dice que son 300, o sea, un chiste, Bruno. Lo que me están viendo es un lindo chiste. Cerro es el que tiene mayor puntaje hoy en formativa y este técnico que está haciendo jugar ahora más que Avilán, un poco más. Así que, ¿dónde está la mala gestión
Si eso es mala gestión, más la nueva olla, más cambiar 6 jugadores, salieron por la puerta grandes, ese es un ejemplo de institucionalidad. No una nota a un Juan de los Palotes, aunque sea vitalicio. Yo también soy socio vitalicio. El pueblo se ahorita cada vez más con ánimo de sacar la patada del señor del club. Y sí, seguramente tuvimos 16, que no pudimos entrar 16, no quiere decir que estamos 1010 lo que vamos a lograr. No solamente eso, ahora con más ganas se va a trabajar para sacar la impresentable del club. Y había dicho ayer Juan José Zapag que Julio Ullón es un corrupto. ¿Qué dijo hoy Julio Ullón al respecto? También tenemos este momento. ¿Quién es Ullón? Dejate no de poder, corrupto, empleado público. Y del gobierno. ¿Por qué no le puede traer a Guti? Le va a traer a Guti. Dejemos nada de joder, me va a llamar a hablar de cualquier boludo. Realmente es lamentable la manera de expresarse. Yo repudio de manera tajante sus agravios y realmente resulta inaceptable que el presidente del Club Cerro Porteño ataque de esa manera tan personal a través de injurias para tratar de justificar resultados de su gestión cuestionada por una gran mayoría de la parcialidad cerrista. Es una persona que siempre se manejó en base a una soberbia, una manera, no tiene la más mínima autocrítica, tratando de justificar el fracaso, su fracaso con la situación de los demás. De más de 50 campeonatos que participó, ganó 6 campeonatos. En los últimos 14 años, Olimpia y Libertad han ganado más campeonatos que Cerro Porteño. Pero yo no sé, él vive en la estratosfera, me parece. Pero no, realmente no sé de dónde saca todo ese discurso que lanza cuando agarra el micrófono. También hablamos con el representante de Juan Escobar, Elvio Rojas. Ya adelantaba Bruno, está en la lista de reservados. Juan Escobar nos confirmó su representante que el mismo Daniel Garnero habló con el jugador en México. Creo que ayer, a esta hora o antes, inclusive estuvieron charlando. Él está muy contento, muy feliz porque el profe, lógicamente como gran profesional, está demostrando, valga la redundancia, mucho profesionalismo. Ya se comunicó con algunos de los jugadores, entonces ahí esperando la lista definitiva, ojalá que se dé y pueda dar ese gran paso que hace tiempo está anhelando el poder jugar en la selección y ser figura. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. Si hablamos de avanzar rápido, lo mejor para tu empresa es contar con las soluciones tecnológicas de Tigo Business. Contrata el respaldo de datos en la nube, la ciberseguridad para tus redes y sistemas y la conectividad inteligente que tu empresa necesita, porque todo es contigo. Tigo Business, empresas que avanzan. Tenelo del tránsito. A ver. Estado del tránsito es presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Bueno, acá tengo Plaza Uruguaya, Universidad Columbia, sede 25 de mayo, dice. Asociación Nacional Republicana ANR. Tono naranja, o sea que ni muy transitada, pero tampoco vacía. Otra zona, un poco transitada así, la de Iturbe, que va hasta el Colegio Nacional de Asunción Escalada. Y esta que me marca en rojo, ¿cuál sería, muchachos? Está entre el Colegio La Providencia y México. Esa sí está colapsada, rojo. ¿Qué sería? Zona del Congreso, ¿verdad? ¿Cuál es esta? ¿Cómo se sabe acá? La Copetrol Ferrocarril, dice. Esa calle que cruza, hermano, es paralela a México y está entre
el Colegio de la Providencia, ahí en el medio. Después ya muestra la Costanera, y sí, esa es. Sí, sería justamente donde prácticamente se inicia Mariscal López, ¿verdad? Porque ahí el Copetrol Ferrocarril está cerca de... Sí, es lo que termina exactamente, vos venís por Mariscal López derecho. Sí. Sí. Si vos salís totalmente. ahora... Salís el ahora... último semáforo y ahí te aparece... Bueno, esto marca en rojo, hermano. Cerca del Paraguayo Independiente. Exactamente. Eso después es Paraguayo Independiente. Pero... ¿Paraguayo Independiente? Sí, sería. Y México. Y esa sí. es la Copetrol que vos decís. Bueno, y los 5 kilómetros de rojo, o sea, embotellamiento. Muy transitado. No te olvides de pasar por tu Petrobras favorita. Sándwich de Mila, Super Pancho, cerveza, agua, gaseosa que quieras, helado, tutti frutti no, ese es un juego, pero eso ya no, en Petrobras. Estado del Tránsito fue presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Lactos Trébol, en apoyo a los atletas del Comité Olímpico Paraguayo, lanza una edición limitada de su yogur con proteínas en 3 exquisitos sabores. Alimenta tus ganas de superarte con el yogur Whey Protein Isolated de Trébol, con la garantía de la cooperativa Chortizer. Lactos Trébol, nutre tus emociones. Alcanzar lo que siempre soñaste con Solar Banco, sí se puede. Solicita tu tarjeta de crédito, ahorro programado, préstamos personales y préstamo para la vivienda, escribiendo al WhatsApp 218-8000 y entérate de todas las novedades en las redes sociales @SolarBanco. Con Solar Banco si se puede. Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Max Dominios cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdomino.com y migra hoy mismo. Pregunto por el gusto futbolístico de Garnero. ¿Tony Sanabria sería el centro delantero de Paraguay? ¿O creen que es otro el centro delantero del gusto del paladar futbolístico de Garnero? Yo creo que Ábalos sigue en ventaja, ¿eh? Yo eso difiero. Para mí, yo pienso distinto. Yo sé que vos estás pensando en Adam Vareiro. ¿Vos? No, pero sabes que para mí. Pero acá hablamos no es de tu preferencia. Sí, ya sé. El gusto de Garnero. Claro, por eso para mí podría perder terreno Ábalos con esto. Dani dice que no. Está bien. Para mí, por eso. Y para mí Ábalos va a perder terreno. Pero ¿contra quién? ¿Quién sería el? Pues si me decís Tony, yo justamente yo comparo a Tony, que sería el emergente, con Ábalos, y los últimos delanteros que utilizó Garnero me parece que se acercan más a Ábalos que a Tony. A Vareiro también, ¿verdad? Sí. A Vareiro también, ¿verdad? Entonces, sí, a mí me parece que si a Tony lo va a utilizar es para utilizarlo para acompañar a Vareiro o a Ábalos contra Bolivia, por ejemplo. Pero para Argentina yo creo que lo va a utilizar a Vareiro. Creo. Me puedo equivocar, pero... yo creo y quiero. Yo lo utilizaría a Vareiro, no sé qué va a hacer Garnero, ¿verdad? Porque también es cierto que a él le venden a Seba Ferreira cuando le agarra Libertad. Y Libertad entra en una cuestión de no traer más y se queda con Tacuara. Y Tacuara con Garnero fue mucho tiempo suplente. Antes era la otra fórmula, era Roque y Tacuara. Y en un momento era Seba Ferreira y estaban por ahí. En Olimpia era Roque y en Guaraní... En Olimpia, Roque, el Roque de Olimpia era... Rodrigo López. En Guaraní, Rodrigo... Sí, ¿con quién estaba ahí en Guaraní? Camacho. Pues después también se va Rodrigo. Camacho se hace goleador con Garnero. Camacho siempre era volante a la izquierda. Y Garnero le da la libertad de jugar ahí. Además le cambia de lugar, que Camacho tiene buen remate y termina siendo goleador. Se va por 1 millón Camacho a Olimpia, ¿se acuerdan? Mira que Guaraní, calladito vendió alguno. Olimpia había pagado la clausura de rescisión. 1 millón, sí, en su mejor momento de Camacho. Sí. Hay que ver, no hay mucha versatilidad, ¿verdad? Ahora para mí es más de lucha. Y repito que baja pelota, pero no la bajaba para nadie. No pateó dentro del arco, como llamó mucho la atención, salvo aquella del córner contra Perú, que es medio difusa porque muchos pensaban que no pegó en el palo. El quinto palo, el famoso quinto palo de los Barros Esqueloto. Vareiro es el que marca pase, que no lo hace tanto Ábalos.
Es cierto que no hay conocimiento con los jugadores, con los compañeros. Tony es el más técnico. Te digo, ese no es un dato menor de Vareiro, porque No. son delanteros modernos. Porque a esta altura, pues, Sí. en el fútbol moderno, los delanteros ya te pican perfilado entre líneas ya. Y ahora, pues, es el famoso. Te espera, te gana por arriba el Claro. luchador, de espalda al arco. Y te devuelve de primera. Pero si hablamos de moderno, Tony es el más moderno por una cuestión lógica. Tony es muy técnico. Tiene movimientos ¿Verdad? de jugador técnico, ocupar espacio. Yo creo que yo lo Vos veo vas más- al físico de él y es O sea, el si físico iba a jugar Tony. con un solo punta, yo no lo veo a Tony. Es que en su equipo él es el único 9. Y bueno, pero no tiene por un eso. aguante. Claro, pero ponele como- claro. Él Yo no sabe creo jugar que, a espaldas. yo creo que No, por no. ejemplo, donde Vareiro le saca ventaja en el físico. Sí. De lo que, o sea, si vamos a una cuestión de esos tres delanteros, Ábalos, Vareiro y Tony. Tony es el más diferente. fino, pero ya que Ariel citó lo del moderno, es el más moderno. Vareiro sería un poco la mezcla de los dos porque Ábalos es el más rústico, para decirlo de alguna forma. Sí, ¿no? sí, totalmente. Entonces ya Sí, llega a ser depende. lento. Vareiro, Ábalos, por ejemplo, tiene cosas raras como el pase gol que le dio a Mirón que no pudo meter en Venezuela. Él solo iba a terminar el primer tiempo, arremolinó gente, le puso un pase y la tiró por por ejemplo, encima del A mí travesaño. me gustaría al Mirón, Tony Sanabria con Adam Vareiro. con Adam Mareiro. Sí, No, una- pues yo creo que va a ser uno nomás. Bruno. linda mezcla, ¿no? No, No, para- contra Bolivia. Contra Bolivia. Contra Bolivia. Contra Bolivia, como que jueguen los No, tres, va a ser y- exagerando un y te poco. va a jugar contra los Venezuela, Perú y compañía de visitantes, poner dos delanteros también. Mira que después es Chile. O sea, el Y Chile siguiente. también. Chile es el malísimo, de verdad. Chile está muy mal. Yo Chile te diré tampoco que. ganaron No, con no. O sea, lo último que se vio, Colombia rescató un punto. Chile mereció ganarle. Pero. ¿Y por qué Sí, contra uno- Argentina no dos delanteros? Es No, muy porque. descabellado No. eso. Porque, por eso decíamos, el Garnero de Olimpia jugaba con dos, que eran Roque con Camacho, después a veces con el tema del reglamento era lo de Eric, pero el Garnero de Libertad fue 3. O sea, entiéndase, lo que recién hablamos, Tito y Lorenzo jugaban por banda, y Tacuara era el único delantero, y acá estamos hablando de los 9, porque quieras o no, hoy en día, ya sea el propio Tito o Almirón por una de las bandas y por el otro lado Sosa. O sea, no estoy hablando de que no vamos a jugar con 5 picapiedras en ese sentido. Llega un momento en la vida que estás para una Pilsen Extra. Estás para una Pilsen Extra si ya no estás para hacer fila para entrar a un boliche. Estás para una Pilsen Extra cuando te enteras de que es una cerveza pura malta y de calidad internacional. Ideal para disfrutar cuando estás para disfrutar de una cerveza así. Pilsen Extra, estás para esta cerveza. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Susaiposta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue. En estaciones de servicios Susaiposta, cantidad y calidad garantizadas. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser. Un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. La mejor calidad y el mejor precio encontralo en Guaira Pisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, pisos cerámicos, juegos de baño, griferías, accesorios y más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llama ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Por la Copa de la Liga en Inglaterra, atención, porque ya empezamos a tener novedades con respecto a Enzo González, que va a estar en la banca expectativa del Wolverhampton, que está enfrentando al Ipswich Town, partido que va a arrancar 14:45 por la Copa de la Liga. Esto sería un único partido, Dani, único partido. En caso de empate se juega un replay, como le dicen. Bueno, yo creo que ya no. Ya no, ya no, bueno.
Este es el partido entonces. Ipswich Town ante el Wolverhampton, 14:45. Enzo González en la banca del Wolves. ¿Tenés un asado con amigos o estás armando la previa del partido? Entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo Mesani. Próbalo en sus 3 variedades: tradicional, picante y calabresa. Pan de ajo Mesani con la combinación perfecta, la combinación perfecta para tus asados. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera las 24 horas. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas 1649, Casi San Martín. Bueno, estamos reiterando hoy lo de la Sudamericana, mañana ya la Copa Libertadores, semifinales, las finales en Río de Janeiro, fútbol mañana Libertad Olimpia, fin de semana arranca primeramente Copa Paraguay. Copa Paraguay primero. Mañana tenemos el partido de Ameliano Cerro Porteño que se va a jugar en Villa Lisa, pero hacemos también, ese partido, Fabio. Sí, también tenemos que indicar que hoy se juega uno de los partidos también que otorga una plaza a cuarto. Uno supone que va a haber un gran marco porque es el primer partido luego del ascenso confirmado el 2 de mayo. Claro, ¿no? hoy juega el 2 de mayo ante Santaní en el Río Parapetí, 19:30 horas. ¿Y el Cerro Ameliano dónde se juega? Mañana 17 horas en Villa Lisa y el jueves juega Guaraní, 19:30 horas ante Guaireña. Guaraní es visitante en el Rogelio Olivieres, también su partido de octavos de final de la Copa Paraguay. Los partidos que faltan para llegar a completar los restantes clasificados a los cuartos de final de esta temporada. Y la 13ª arranca ya el viernes y termina el lunes. Lunes, sí señor. Ya habíamos indicado con los horarios modificados, principalmente los partidos que tenemos que mencionar. Cerro, que va a arrancar ante Ameliano 18 horas el domingo, y el lunes Olimpia va su partido contra Resistencia 20:30 horas. Fleming Medicina Prepaga, viva intensamente. Proba los mejores blends de selección de Tres Leones. En sus presentaciones tomos premio. Te invitamos a seguirnos en redes @3leones. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. Cumplimos con todo, Gastón Edul informa: Argentina-Paraguay se va a jugar el jueves 12 en el Estadio Monumental a las 20 horas de la Argentina. Mismo horario de Paraguay. No es a las claro, 21 no, horas. se adelantó una hora, sí. Era 21 y ahora es 20, está bien. Bueno, importante esta información. Gracias, Tomás. 20 horas entonces, Argentina para ver el 12. Muy despierto Tomás, rapidísimo, Federico. Despierto, sí. Rapidísimo porque tiene otra connotación a veces. Vamos a tener despierto. Sí. Ahí después se agranda los muchachos. Avispado, vamos a decir. Está bien, sí. El informante Ariel estuvo muy bien también. Sí. El mío también, Martín Foy, también bien. Estamos bien. Nosotros tenemos que recibir las críticas. Esto pues ya es estúpido. Se juntaban entre 16 y dice que son 300, o sea, un chiste, Bruno. Lo que me están viendo es un lindo chiste. Cerro es el que tiene mayor puntaje hoy en formativa, y este técnico que está haciendo jugar ahora, más que Adirán, un poco más. Así que, ¿dónde está mala gestión? Si eso es mala gestión, mala nueva olla, más cambiar 6 jugadores, salieron por la puerta grandes. Ese es un ejemplo de institucionalidad. No una nota a un Juan de los Palotes, aunque sea vitalicio. Yo también soy socio vitalicio. O sea, en pocas palabras, le atendería como socio vitalicio, no como presidente, y una nota estúpida como esa, que en mi ausencia dice que no le recibieron un chiste. Qué lindo el chiste ese. Si ustedes ven toda la historia de toda esta gente, da pena, ¿verdad? Esto no te hace correr a vos ni en lo más mínimo. Pero ¿cómo me hace correr tres pelagatos, por favor? Realmente es lamentable la manera de expresarse. Yo repudio de manera tajante sus agravios, y realmente resulta inaceptable que el presidente del Club Cerro Porteño ataque de esa manera tan personal, a través de injurias, para tratar de justificar resultados de su gestión cuestionada por una gran mayoría de la parcialidad cerrista. Es una persona que siempre se manejó en base a una soberbia, una manera
no tiene la más mínima autocrítica, tratando de justificar el fracaso, su fracaso con la situación de los demás, que realmente es lamentable. Es una vergüenza para el hincha cerrista tener un presidente como Juan José Zapag. ¿Quién es Ullón? Que está tomado poder, corrupto, empleado público y el gobierno? ¿Por qué no le puede traer a Guti? Le va a traer a Guti. Dejemos nada de joder, boludo. Me va a llamar a hablar de cualquier boludo. ¿Lo vas a querellar? Y sí, estoy analizando. Todo el mundo me dice que lo querelle, y bueno, estoy pensando seriamente en hacerlo ya, en base a todas las recomendaciones que me dicen mis amigos, que le querelle, que no puede una persona manejarse con ese vocabulario, más todavía siendo presidente del Club Cerro Porteño. No puede hablar de esa manera y tampoco referirse a mí, sobre todo porque a lo largo de todo este periodo que me tocó ser servidor público, jamás tuve un proceso judicial, jamás tuve un sumario administrativo, jamás tuve alguna imputación. Yo no soy presidente del Club Cerro Porteño, y he mostrado, en las buenas y las malas, cómo se mantiene y cómo se trabaja en un club, el club más grande del Paraguay. Ya sé que nos falta mayores resultados y todo, pero no importa. Ya te dije, ¿quién ganó algo más que yo? Nadie, solamente una persona. Sé que tengo demasiado respaldo popular, aunque las cosas no vayan bien, porque mi pueblo sabe lo que he administrado un club, lo difícil que es. Yo no juego los partidos. De más de 50 campeonatos que participó, ganó en 6 campeonatos. En los últimos 14 años, Olimpia y Libertad han ganado más campeonatos que Cerro Porteño. Pero yo no sé, él vive en la estratosfera, me parece. Pero no, realmente no sé de dónde saca todo ese discurso que lanza cuando agarra el micrófono. Te pegó también con el tema de Guti, que le ibas a traer a Guti. Y sí, y ¿qué está haciendo él ahora? Te consulto, ¿verdad? Está Jubero. Y bueno, y Jubero él decía, no, que vamos a traer un gerente deportivo, ni que nada. Y ahora trajo un gerente deportivo español, así como yo estaba pregonando en su momento, para traerlo a Guti como gerente deportivo. O sea, él está haciendo absolutamente todo lo que yo dije en campaña, él está tratando de hacer en este momento. ¿Te está copiando entonces? Está tomando por lo menos las recomendaciones que yo hice dentro de mi campaña cuando fui candidato a presidente. Imagínate lo que él festeja. La victoria de 3 categorías informativas. Eso es su logro. La olla. Y en primera, festeja que le sacó a 6 jugadores que eran titulares y que no hubo ni una demanda. Pero por favor, qué chico que es. Qué chico es. La sed de victoria en la cabeza con los zapatos, en los futbolísticos. Se nota que no entiende nada de fútbol ese señor. Está solamente, no sé para qué, para figurar. Una vergüenza. Ya no puedes vivir así, Bruno. El pueblo se grita cada vez más y con ánimo de sacar la patada del señor del club. Y sí, seguramente tuvimos 16, que no pudimos entrar 16, no quiere decir que estamos 1010 lo que vamos a lograr. Y no solamente eso, ahora con más ganas se va a trabajar para sacar la impresentable del club. Nosotros tenemos que recibir las críticas. Esto pues ya es estúpido. Se juntaron entre 16 y dice que son 300, o sea, un chiste, Bruno. Lo que me están viendo es un lindo chiste. Cerro es el que tiene mayor puntaje hoy en formativa, y este técnico que está haciendo jugar ahora, más que Adirán, un poco más. Así que, ¿dónde está mala gestión? Si eso es mala gestión, mala nueva olla, más cambiar 6 jugadores, salieron por la puerta grandes. Ese es un ejemplo de institucionalidad. No una nota a un Juan de los Palotes, aunque sea vitalicio. Yo también soy socio vitalicio. O sea, en pocas palabras, le atendería como socio vitalicio, no como presidente, de una nota estúpida como esa, que en mi ausencia dice que no le recibieron un chiste. Qué lindo el chiste ese. Si ustedes ven toda la historia de toda esta gente, da pena, ¿verdad? Esto no te hace correr a vos ni en lo más mínimo. Pero ¿cómo me hace correr tres pelagatos, por favor? ¿Te lanzaría como precandidato? Si no tengo el apoyo de los principales referentes de la oposición, no. ¿Quiénes son los principales referentes? Y Rubén Recalde principalmente, ¿verdad? Que es la persona que
que está también el que me acompañó, el compañero Ojeda. En fin, hay varios referentes que con quien estamos hablando, y bueno, vamos a buscar el mejor candidato posible para tratar de cambiar este estado de cosas dentro del Club Cerro Porteño. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. Estoy pintando un cielo nuevo con los colores de esperanza y amor. Estoy abriendo muchas ventanas para que entre la luz del sol. Estoy pidiendo que todos pinten una sonrisa con mucho amor. Con el trabajo de nuestra gente disfrutaremos de un tiempo mejor. Estoy pidiendo que todos pinten. Estoy pintando. ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias. Noticias nacionales. Erico Galeano es el único procesado con arresto domiciliario. El juez Gustavo Amarilla dispuso el arresto domiciliario del senador colorado Erico Galeano, luego de que la propia fiscalía cambiara de postura y pidiera esa medida para el legislador, siendo que con la imputación el pedido era de prisión preventiva. De esta forma, el imputado por lavado de dinero y asociación criminal para el narcotráfico se convirtió en el único procesado en gozar de ese beneficio entre los más de 15 investigados en a ultranza PI.